mostrar el regocijo de dañar, mostrar el regocijo, disfrutarlo ya es bastante, pero sobre todo exhibir el disfrute, darlo a ver, exponerlo y convocar adhesión al mismo tiempo. Ahí sí me parece que hay un viraje de época. El espectáculo de la felicidad que les ocasiona hacer daño. Esto empezó a hacerse en el macrismo. La grasa militante, echar gente era comer y descomer, o sea, era lo mismo. Y hay de ese proceso, hay incluso un proceso donde se empieza a hablar del curro de los derechos humanos, empieza a esbozarse, poner en cuestión temas y poner en la escena política y pública cuestiones que antes no se podían. Tenías que derramar una lágrima. Ahí ya empezaste a dejar. Y ahora me parece que es más impúdico, digamos, más un sobregiro de eso que empezó ya en el macrismo. Bueno, Cícek habla de la pérdida de la vergüenza. Cuando habla de la ultraderecha en general, habla en esos términos de pérdida de la vergüenza como un signo de este tipo de movimientos políticos. De movimientos políticos, de subjetividades, ¿no? Es mucho más profundo. Y hemos vuelto en algunos casos al miedo a estar en la calle. Y no porque somos unas personas muy cobardes o miedosas, o como querramos decirle, porque lo vemos en carne propia. El insulto, hace un rato hablábamos con el amigo, pasa de esta euforia del regodeo en las redes, de insultar. El empoderamiento de las personas en la calle, sobre todo cuando están en masa, es terrible. Así creo que los discursos de odio en ese caso tienen un funcionamiento muy similar, ¿no? Se construyen a través de fomentar ciertos mitos que normalmente no suelen tener una base empírica o una contestación empírica, pero que sí puede conducir en políticas efectivas. Por ejemplo, instalar ciertos discursos de odio con respecto a la xenofobia, a la migración. No hace falta. Es que el insulto y el odio termina teniendo otra velocidad en las redes sociales. Entonces termina siendo petróleo crudo, y él usa estas figuras, termina siendo petróleo crudo, genera más guita. Tiene otra velocidad en las redes. Entonces, el dispositivo termina siendo muy funcional a quienes usaron históricamente el odio como una herramienta de segregación de las sociedades y para organizar. Quiero decir, donde termina siendo funcional a la dominación de las oligarquías, para ponerlo así en términos bien clásicos. Pero bueno, el chiche nuevo es me parece a mí. El chiche nuevo son las redes, ahí lo... Último programa del 2024, Días de Encuentro. Inca, Último programa. Hemos llegado en esta aventura. Sí, una aventura, pero nada para brindar, nada más que cafecito, agua, pero bueno, mucho para charlar. Muy interesante, va a estar seguramente como disfrutamos. Nosotras no sabemos qué pasa con los que escucharon este programa o lo vieron, que podés tener ambas opciones, pero nosotras lo disfrutamos. La pasamos bien. La pasamos bien. Y bueno, aprovechando que es el último, yo algo compartir, que me parece que llegamos al fin del 2024, un año duro, difícil. Y un año que lo cerramos con la caída de varios, por lo menos para mí, lo leo en clave de que se cayeron varios mitos con los que se inició el año, y el año además de, por primera vez, un presidente como Javier Milei en la Argentina. Y uno de los mitos caídos es que no llegaba a fin de año. Desde que empezó la gestión, cuándo termina, cuándo se cae, 2 meses. Además hemos tenido algunos en TV marcando el tiempo, las horas y minutos, diciendo cuándo se termina. Bueno, esto no ocurrió, y yo diría que lo ideal es que pensemos que esa fecha de vencimiento está fijada y que es 2027. Y que por lo tanto nos preparemos subjetivamente, objetivamente y en las cosas que hacemos para ese tiempo. Ese para mí es una clave de ahora. Llegó, y llegó mucho mejor de lo que se pensaba hasta hace unos meses. Incluso si pensamos mediado de año, vemos fin de año, números en clave libertaria, ajustadora,
bien, ok, déficit cero, no importa a quién se lo sacaste, que se lo sacaste a los jubilados, a la obra pública, a los asalariados, ni hablar los docentes universitarios, algo charlábamos cuando veníamos para acá, bueno, a la ciencia, no importa a quién se lo sacaste, pero para esos números, ok. O sea que lo cierran con un balance de, bien, vamos a festejar, vamos a celebrar este fin de año con una perspectiva del nuevo tiempo que instala este experimento que se está haciendo en la Argentina en seres vivos. Experimento que, dos cosas más digo. Hay algo que a mí me ocurre, por lo cual a veces me resulta bastante apesadumbrada el horizonte, porque me resulta un horizonte muy noventoso. Es como todo muy noventoso. Antipolítica, la política más ligada a la fiesta, la joda y todo puesto en cuestión. Neoliberalismo, ajuste, ya conocemos de eso con las características de este tiempo. Y la otra, la batalla cultural. Y ahí la batalla cultural, escuchábamos el Congreso Conservador, Argentina, un faro para el mundo de las extremas derechas, con un líder mirado en el mundo. Estuve en un viaje por España con actividades que nos invitaron allá. Quieren escucharnos porque dicen cómo les pasa esto a los argentinos, pero allá reiteradamente me decían que hablan de Milei todo el tiempo, en contra y a favor, y hablan de Milei. Y hay algo, vuelvo a la batalla cultural, que él en el Congreso Conservador que se hizo en Buenos Aires lo señalaba. Este es nuestro punto. No importa si nos va más bien, no alcanza con que nos vaya bien en lo económico, sino que tenemos que ir de fondo con la batalla cultural porque venimos a transformar la matriz cultural de la Argentina. Y ahí es absolutamente lógico que los feminismos somos contradictores fundamentales porque nosotras siempre damos batalla cultural y porque sabemos que tener una militancia, un activismo antipatriarcal, incluso discute nuestra cultura milenaria y discute una transformación que impacta no solo en la materialidad, en las cosas concretas de la vida, también en las subjetividades, en cómo nos pensamos como personas. Lo hemos charlado a lo largo de estos distintos días de encuentros que hemos tenido este año. Así que me parece que cerramos un año con muchos desafíos para adelante, porque la batalla la vamos a tener que seguir dando nosotras también, porque hay que seguir desmistificando esta idea donde en algún punto las derechas se vuelven violentas también en el sentido de decir que fuimos hegemonía alguna vez, como si alguna vez el feminismo hubiese sido hegemonía cultural o un pensamiento social, comunitario hubiese sido hegemonía, cuando en realidad incluso en lo económico todo lo contrario. Pero ellos dicen, vamos a derrotarlas como si fuera lo dominante. Hacen una operación que les termina resultando exitosa, porque además la acompañan de la enorme violencia que ponen en juego. Así que eso también requiere para el campo que se opone, para el campo popular, progresista, nacional, feminista, de izquierda, como lo querramos llamar, de todos los sectores que se opongan a esto, el desafío de discutirle en todos los terrenos y especialmente en eso que ellos eligen como el lugar principal de la batalla, ¿no? Sí, y parte de esa discusión aparece la idea del odio, ¿no? Ya igual discursos del odio es un tropo un poco gastado, pero en este capítulo queremos pensar eso, queremos pensar el odio, si le podemos poner odio, porque con las personas que hablaremos, ellos han tratado de pensar esto, han tratado de pensar esas estrategias, esos discursos que podemos pensar de odio, pero que ellos quizás han caracterizado de otra manera. Y la idea es tratar de pensar eso, porque
no hay nada más complejo que el odio. Uno puede llegar a simplificar porque ya las ultraderechas son cosa conocida, se ha estudiado, son objeto de análisis académico, de intervenciones, pero la realidad es que siempre el odio es algo extremadamente complejo, tiene muchos vericuetos, ¿no? No sé si más que el amor, pero tiene sus complejidades. Entonces vamos a tratar de pensar eso e iniciando quizás, bueno, no sé con quién, podría iniciar con cualquiera, quizás con Martín, que está ahí al lado tuyo, porque Martín es uno de los que ha retomado el guante de la época, quizás porque es la tarea del intelectual. Yo no sé si te caracterizás a vos mismo como intelectual, también es una categoría que ha sido muy discutida dentro del ámbito de las letras, que es tu ámbito privilegiado, pero vos has opinado y has intervenido y particularmente le pusiste la idea de crueldad, ¿no? A esto que por ahí se puede pensar como odio, utilizaste la categoría de crueldad. ¿Cómo pensás, por qué te parece que tiene que ver con la crueldad lo que está sucediendo? ¿Qué alcances, no? Porque vos también has pensado que no solamente es una cuestión política, sino que también es un mecanismo social. ¿Cómo pensás que opera esa crueldad y por qué utilizaste la idea de la crueldad? Intelectual soy, sí, como somos todos nosotros por lo pronto y muchísimos. Digo, para no darle una mayúscula a la palabra y no fabricarle un pedestal a la palabra y al concepto. Quienes trabajan en la elaboración de ideas y se ocupan de elaborar, desarrollar, sostener ideas, bueno, ese es un intelectual, no es ni más ni menos que eso. Aquella entrevista fue una entrevista y yo no sé, no estoy muy seguro de haber aportado una opinión. Me parece que fue más el desarrollo de un análisis y fue el desarrollo de un análisis en una conversación. Porque era una entrevista acá atrás, por otra parte, a pocos pasos donde estamos ahora. Digo porque no es lo mismo alguien que toma la palabra y opina que lo que estamos haciendo ahora, que es un intercambio y un diálogo donde estamos desarrollando ideas, que no es lo mismo que el intelectual que toma la palabra y opina. No hay o yo por lo menos no me posicioné aquella vez en el lugar de el intelectual que toma la palabra y opina. Éramos varios, como somos varios ahora, conversando, intercambiando, y de ahí surgió en ese intercambio algo que yo lo encuadraría más como un análisis de las condiciones sociales de circulación de los discursos. La crueldad ya existía, porque hay quienes me avisaron, incluso me dieron referencias de actos de crueldad preexistentes, de los que yo de todas maneras ya tenía noticias, pero digamos, lo que aparece como un signo de época no es que haya crueldad o que haya prácticas de la crueldad, sino la idea de moda, digamos, el modo en que la crueldad se ha ido desplazando o ha empezado a conjugarse con los tonos de una cierta frivolidad, por un lado. Frivolidad en el sentido, bueno, vos hablas de los años 90, de una cierta levedad cínica y a la vez ahí donde habitualmente la crueldad planteaba determinadas coordenadas de cómo ejercerla, cómo practicarla, cómo justificarla. Creo que ahí sí puede haber un viraje, y por eso me parece la palabra ahí más fuerte en aquella conversación fue moda incluso, moda. Porque me parece que ahí es donde se ve un traspaso de qué otros signos de la crueldad pueden ser más característicos de esta época, dado que crueldad ya existía, que es un regodeo. Ahí sí me parece que hay un viraje. Si yo no recuerdo mal, aquella conversación giraba en torno, o uno de los puntos de partida fueron los despidos. O sea, hacer que determinada cantidad de gente pierda su trabajo, que es una situación de por sí muy aflictiva, muy preocupante. No es inédita esa situación. Incluso no es inédita la situación de despedir sin sentir demasiada compasión por aquellos que están en semejante situación. Pero lo habitual, entiendo yo, lo habitual, cuando se tomaban medidas de esta índole, era, así fuese por hipocresía, montar la escena de, bueno, nos hemos visto en la necesidad de, lamentablemente hay que reestructurar. El viraje, y no dejaba de ser cruel echar a alguien de su trabajo y dejarlo en la calle. No obstante, esa crueldad se administraba discursivamente con una serie de formas o de disminución o de encubrimiento, eventualmente por hipocresía. Pero era todavía socialmente necesario decir, nos hemos visto la necesidad, hay que hacerlo, hacía falta reestructurar. La mostración del daño, la exhibición del daño y la exhibición del propio regodeo y de la propia satisfacción en el daño, ahí sí me parece que hay un viraje. En su momento, por poner un ejemplo, hubo quienes creyeron y hubo quienes no creyeron
en este punto no importa, en las lágrimas que Cavallo derrama, o igual no sé si fue en plural, creo que fue una sola, como la de como Ingrid Bergman en Casablanca, una, pero bueno, pero con una a veces acabo de citar a Ingrid Bergman. Se puede creer o no se puede creer, pero lo cierto es que a la hora de dañar a los jubilados no dejó de haber, y estamos hablando de Cavallo, no estamos hablando de alguien que lucha por la causa de los jubilados, no dejó de haber algo del orden de qué duro esto que estamos haciendo. Mostrar el regocijo de dañar, mostrar el regocijo, disfrutarlo ya es bastante, pero sobre todo exhibir el disfrute, darlo a ver, exponerlo y convocar adhesión al mismo tiempo, ahí sí me parece que hay un viraje de época. El espectáculo de la felicidad que les ocasiona hacer daño. Yo, tentada de agregar esto a lo que decís, esto empezó a hacerse en el macrismo. La grasa militante, echar gente era comer y descomer, o sea, era lo mismo. Y hay de ese proceso, hay incluso un proceso donde se empieza a hablar del curro de los derechos humanos, empieza a esbozarse, poner en cuestión temas y poner en la escena política y pública cuestiones que antes no se podían. Tenías que derramar una lágrima. Ahí ya empezaste a dejar. Y ahora me parece que es más impúdico, digamos, más un sobregiro de eso que empezó ya en el macrismo. Bueno, Cícek habla de la pérdida de la vergüenza, cuando habla de la ultraderecha en general, habla en esos términos de pérdida de la vergüenza como un signo de este tipo de movimientos políticos, de subjetividades, ¿no? Es mucho más profundo. María Laura, porque acá me parece muy interesante y compro totalmente la idea de la moda. Y no compres que yo no la vendo. Compro, dale, vende. Compro totalmente, vamos a mercantilizar el saber con toda. Esta idea de este diferencial, ¿no? Con los 90, me parece que otro diferencial muy fuerte de este neoliberalismo, o de esta forma de neoliberalismo, si queremos ponerle ese nombre, o de medidas económicas de este tenor, es que uno de los objetos privilegiados de ataque es el género, ¿no? Lo dice Judith Butler, quien le teme al género, y particularmente la diversidad sexual, ¿no? Porque uno en los 90, es más, hubo algunos relativos éxitos de la comunidad y de la CHA en ese momento, en términos de derechos civiles, relativos. Pero, ¿qué ves con respecto a eso, ¿no? Con respecto a este tipo de odio particular? Vos pensás que en los 90, cuando la CHA obtiene la personería jurídica, fue en función del activismo que estamos hablando de los 90, como hablamos hace un rato de la tecnología y la evolución de la tecnología, no teníamos ni un mail, ni un celu, ni un WhatsApp, y entonces tuvimos que hacer una cadena en distintos lugares del mundo, a donde iba el que en ese momento era el presidente de la Argentina, para recordarle que no nos estaba permitiendo tener la personería jurídica porque éramos unos degenerados que pretendíamos desvirtuar la sociedad y la patria y la familia y todas esas cuestiones, ¿no? Y en este momento medio que estamos hablando de lo mismo. En ese momento sí fue un éxito para la CHA porque, bueno, se consiguió que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos diera la personería jurídica. Y va a ser este año, como bien decía Estela recién, que parece tan largo, tan eterno. Yo nunca sentí un año tan largo con tantas demandas de necesidades que creíamos que ya no tenía nuestra comunidad. Ni hablar de las personas trans, tanto mujeres como varones trans. Y algo que cuando uno conquista un derecho, es eso, uno conquistó un derecho y va para adelante disfrutando de ese derecho y mejorándolo, aportándole modificaciones a las leyes o lo que fuere, interactuando con un Estado presente. Esta gestión lo primero que hizo fue darle un portazo a organismos como el INADI, por ejemplo, al Ministerio de las Mujeres ni hablar, pero inclusive algunos de sus supuestos aliados también cuestionaban esto del INADI, porque, no es solo contra las putas, las tortas, también hay otras cuestiones que son discriminadas. No importa, y todo pasó, y cada vez es peor, y entonces ahora vienen por la derogación de leyes. Y entonces decimos, pucha, no estaban tan conseguidos los derechos. No alcanzamos tantas cosas.
creo que es siempre volver a un inicio. En algún momento César Sigliuti decía, bueno, algún día la CHA dejará de ser necesaria porque habremos conseguido. Y hoy no está César acá con nosotros, pero estaría diciendo, arrancamos de nuevo. Y nos sentimos, la comunidad nos sentimos en este momento arrancando de nuevo. Hoy nos hablaba una mujer trans de Perú, donde no tienen la identidad de género, y nos empezaba a contar las peripecias que tiene que pasar para poder ir a visitar a una persona dentro de una cárcel. Y otra compañera trans de acá decía, bueno, mira, hasta hace un año nosotras podíamos, hoy ya no podemos. Hoy estamos igual que vos, pero con una ley. Y entonces desguazar el Estado, que no haya más organismos que controlen o que hagan cumplir las normativas existentes, es un desastre. Y hemos vuelto en algunos casos al miedo a estar en la calle, y no porque somos unas personas muy cobardes o miedosas, o como querramos decirle, porque lo vemos en carne propia. El insulto, hace un rato hablábamos con el amigo, pasa de esta euforia del regodeo en las redes, de insultar. El empoderamiento de las personas en la calle, sobre todo cuando están en masa, es terrible. El año pasado, por ejemplo, coincidió la Marcha del Orgullo con el final de un campeonato de fútbol y qué sé yo. Y éramos cientos de miles y 6 o 7 personas se animaban a venir a insultarnos y agredirnos. Entonces sí, epa, che, pero mirá que somos un montonazo. Si lo planteáramos en términos de, vamos a ir a violentarnos físicamente. Y bueno, este año nuevamente pudimos tener una marcha multitudinaria, pero también pensando todo el tiempo nos van a infiltrar, están buscando generar un conflicto. Entonces estábamos medio como mirándonos todo el tiempo, lo conocemos, no lo conocemos, sabemos quién es periodista, no es periodista, de dónde es, y eso en los 90 no nos pasaba. Claro, una diferencia. Bueno, acá voy al ala más integrada a lo digital y sufriendo lo digital. Juan Felipe es youtuber, uno de los pocos youtubers conocidos o que tuvo éxito, que tuvo posibilidad de hacer videos cada vez mejores, del ala izquierda, porque después estabas rodeado de todo esto que tuvo en buena medida un germen digital, ¿no? Un germen juvenil digital. ¿Cómo fue o cómo vos empezaste a ver eso que se estaba gestando y qué cosas empezaste a hacer para contrarrestarlo? Porque vos en tu canal tenés muchos videos que justamente tratan de disputar estas ideas, estas estigmatizaciones que muchas veces también se complejizan, ¿no? Porque están disfrazadas, no es que muchas veces directamente dicen, no, bueno, los gays no tienen que tener derechos, sino que hay unas cositas ahí extrañas. ¿Cuándo empezaste a ver eso y cómo empezaste a discutirlo? Bueno, gracias por invitar de antemano. Creo que el tema de los discursos de odio es algo que me obsesiona un poco más o menos desde que empecé a habitar Internet hace muchos años ya, pero más que nada cuando empecé a escribir sobre lo que hacía en Internet o lo que veía en Internet. Creo que esto más o menos a mí me tocó verlo, no por en esta idea de quién lo vio primero y quién es el más tirapostas, sino que, como comentamos también con la compañera, me tocó ser el tipo indicado en el lugar indicado, un lugar horrible, por cierto, pero de habitar algunos espacios en donde, te diría año 2016, 2017, en coincidencia con lo que era la carrera presidencial de Donald Trump en Estados Unidos, que en algunos espacios sumamente marginales de Internet empezaba a ver como una especie de traducción, y digo traducción porque era literalmente una traducción de un montón de tópicos que eran más propios de la batalla cultural, si se quiere decir de alguna forma, de Estados Unidos, y que acá era muy difícil que eso se diera de una forma orgánica, o por lo menos que tuviera una correlación con lo material, si se quiere, de la situación de una persona, incluso una persona conservadora en la Argentina. Entonces, al principio, a mí me parecía algo, no te quiero decir gracioso, pero me parecía cuanto menos curioso, esa traducción tan literal. Pero poco a poco me empecé a preocupar a la par en que empezaba a decaer lo que era el discurso del macrismo y empezaba a tal vez gestarse en ciertos
grupos de jóvenes, jóvenes conservadores, que se empezaban a desencantar con su propio discurso de derecha, que dicho hoy tal vez suene un poco extraño, pero en ese momento el discurso del macrismo era más propio del Partido Demócrata de los Estados Unidos que con el republicanismo MAGA, ahora del Make America Great Again de Donald Trump. Pero creo que de forma progresiva, y como digo, a medida que se iba desencantando, este tipo de narrativas empezaban a tomar como cierta relevancia. Podría decir que tuve como cierto... Acá también se da como una... En ese momento era un poco más difícil hacer el diagnóstico porque en un primer momento yo lo identifiqué como una reacción a lo que era el feminismo acá en 2018. Pero en realidad se estaba dando de otra forma, ya que incluso con la llegada de Alberto Fernández al poder y, podemos decir, atrás de algunas banderas de valores progresistas que reivindicamos, si se quiere, ese sustrato de discursos de las derechas alternativas había logrado subsistir, y creo que esa es la clave para poder hablar de estos movimientos extendidos en el tiempo. Aún así, puedo decir que esos tipos de movimientos por lo menos los estaba empezando a identificar con algunas... Seguía teniendo por ahí esta falta de organicidad, pero empezaban a encontrar en ese momento con un discurso económico, que era como la pata más cuestionada en ese momento por acá. Después eso se profundizaría. Pero me costaba explicarlo hasta que un día, medio de casualidad, terminé encontrando ya lo hemos discutido esto, pero algunos textos de unos... en ese momento eran unos delirantes para mí, que era un grupo de filósofos que escribían en los 90 en una universidad de Inglaterra, que se llama CCRU, que es Centro de Investigación de Cultura Cibernética, creo que es, por los títulos, y que tienen un concepto que se llama hiperstición. Hiperstición vendría a ser como una ficción que a través de mecanismos culturales y económicos logran tener efectos efectivos en la realidad. Es muy borgiano, es como medio Tron Ukbar, ¿no? Se me falta la refe, pero está bien. Después esa lo tiré para que después Coban agarre y perfecto, haga magia. Perfecto, sí. Quedó picando. Pero, por decirlo de alguna forma, eso lo explican, obviamente, todo atrás de una maraña de oscuridad y cosas muy bizarras. Fueron textos que a lo largo que, en la pandemia, que creo que fue cuando más empezó a gestar de verdad esta derecha alternativa en Argentina, yo lo veía como un movimiento completamente incoherente, un movimiento que se contradecía constantemente el archivo de 2 semanas anteriores. Y yo digo, che, ¿qué está pasando acá? Y eso me llevaba nuevamente a estos autores y estos textos, y a la misma vez en que se empezaba a correr la bola de que ellos habían sido en realidad la punta de lanza que marcaría la estrategia que seguiría la derecha alternativa, primero en Estados Unidos y después en el resto del mundo. Y cada vez que volví a esos textos me parecía menos gracioso y menos delirante, porque ellos lo plantean como si fuera una... No recuerdo específicamente el nombre, pero se refieren como a dispositivos temporales en los cuales se proyecta un futuro especulativo en un presente, un futuro preconfigurado con efectos performativos en el presente. Es decir, si lo queremos retomar, no solamente para parecer que estamos hablando únicamente de este tipo de derechas alternativas, por ejemplo, es el famoso y conocidísimo, vamos a terminar como Venezuela, que ya quedó como un poco en desuso, pero esa idea de que había un futuro inevitable, por cierto, que de seguir en las mismas direcciones vamos a conducir inevitablemente, vale la redundancia, pero que a toda costa teníamos que evitar a través de un montón de acciones políticas, económicas, en este caso, económicas principalmente, podíamos conducirlo a una vía diferente. Entonces, de esta forma creo que se empezó a construir también alrededor del discurso de odio, que no es más que otra cosa que enfrentar a personas que sean trabajadores contra trabajadores y llevar una conflictividad de la discusión, si se quiere, económica, y esto no es por jerarquizar luchas, no es para nada, pero que constantemente pone en este caso, los discursos de odio, creo que terminan siendo el vehículo predilecto, porque tienen un funcionamiento similar, es construir el mito alrededor de la xenofobia, el racismo, la homofobia,
y todo lo demás que pueda seguir ahí atrás, para de esta forma, si se quiere, ¿cómo? No, es que a veces es como... Motorizar un modelo Sí, económico. pero más allá de motorizar el modelo económico, es plantear que de esa forma nosotros podemos desviar la dirección de la historia y darle trascendencia o la capacidad de cantar una victoria a un sector que hasta ese momento no podía cantar ninguna y terminar redireccionando, si se quiere, la discusión hacia lugares que no deberían conducirse, porque principalmente lo que no se busca es generar un cambio profundo en la matriz, si se quiere, distributiva o en la matriz de derechos y demás. Y creo que los discursos de odio en ese caso tienen un funcionamiento muy similar, ¿no? Se construyen a través de fomentar ciertos mitos que normalmente no suelen tener una base empírica o una contrastación empírica, pero que sí puede conducir en políticas efectivas. Por ejemplo, instalar ciertos discursos de odio con respecto a la xenofobia, a la migración. No hace falta corroborar necesariamente de que las personas migrantes sean vagos, delincuentes y todo lo que se quiera fomentar sobre eso. Si eso es más que suficiente que conduzca a, por ejemplo, restringir o endurecer las leyes migratorias. Claro. O tener que... no sé, que la quita en el caso de esta semana, la discusión del arancelamiento a la salud pública. Hay un efecto más simbólico, de lucha simbólica que práctica, porque cuando vos das números en relación a la cantidad de personas extranjeras que se atienden en un hospital o que están en la universidad pública, los números son insignificantes, no tienen sentido, se caen a pedazos, como la discusión de la baja de la edad de la imputabilidad. Entonces, la disputa central es la simbólica, porque de hecho, a partir de eso, ellos después producen los otros efectos. No el orden concreto práctico de lo que transforma esa discusión. Sí, como sociedad te pone peor, porque en realidad te dice todo lo que puede ser tu enemigo y no alguien que aporta a tu comunidad, a tu sociedad. Entonces, eso es la operatoria que para mí tiene práctica para ellos, meter estas discusiones que en términos materiales concretos son absolutamente secundarias. Más que nada porque son mecanismos, se suele apelar a mecanismos que se retroalimentan constantemente. Por ejemplo, el tema de de nuevo, creo que el tema de lo digo particularmente porque el otro día estaba de camino a mi estudio y me cansé en tres cuadras de despegar stickers nazis. O sea, y vos decís, che, ¿en qué momento estoy despegando soles negros de la pared? Y por ahí tomar ese tipo de situaciones y a veces incluso crear, ¿cómo podemos decirlo? Hay una estadística que se suele usar mucho en Estados Unidos para discutir la violencia policial, que es por qué hay más crímenes ligados a lo que es la población negra en Estados Unidos. No, perdón, crímenes no, detenciones a personas negras que a personas blancas. Entonces, ese es un argumento que muchos racistas utilizan para seguir justificando la violencia policial. Pero no entender que eso también es el resultado de un montón de procesos anteriores que a medida que nosotros seguimos sin discutir la reproducción sistemática de la lógica de la violencia policial en barrios marginales o la violencia económica, nunca terminamos discutiendo eso. Pero por eso digo que también es performativo. Es efectista también. Y es efectista efectivo, también. Y efectivo por eso mismo. Por ejemplo, qué sé yo, acá en Argentina pasa mucho con la discusión económica. A mí me generaba gracia justamente cuando leía ese tipo de traducciones de discursos de Estados Unidos, discutir comunistas. Y era como... No existen más. ¿En se qué cayó el momento muro. estábamos discutiendo, en qué momento se estaba discutiendo comunismo en Argentina, que fue una palabra que se introdujo en la política reciente, hablo específicamente reciente en cuanto a, tengo 27 años, del 97 para acá, tener ese tipo de discusiones. Pero hay un momento en donde la radicalización es tal en que efectivamente vas a terminar teniendo comunistas. Y ese es el fin práctico que ellos esperan que exista, porque es justamente ese futuro especulativo que después proyectado en el presente, tiene consecuencias materiales. Claro. Me gustó esto de que dijiste del mito, de la creación del mito, y vos, Julia, utilizás la figura del monstruo, ¿no? Que me parece que tiene que ver con esto, con crear
de una manera muy ficcional y muy imaginativa, una figura bestial, ¿no? Una figura peligrosa, y vos sos una de las caras del monstruo, porque te han dicho de todo y por todos lados. Y en general, a partir de establecer una mirada crítica sobre determinadas cuestiones, obviamente desde perspectivas que son muy criticadas por los libertarios, pero no solamente. Y estuviste en el corazón de las tinieblas de todo eso, ¿no? O sea, atravesaste varias peleas, varias discusiones por varios lugares. ¿Cómo pensás esta cuestión del monstruo o por qué te sirvió la figura del monstruo para pensar todo esto? Primero quiero decir que ahora me siento un poco menos especial como acreedora de todo ese odio. Como que ahora está democratizado el odio, ¿viste? La verdad, estamos todos... Pero sí, sobre mi persona en particular se viene cultivando hace un montón de tiempo. Entonces, bueno, sí, lo vengo pensando un poco más. La figura del monstruo, la verdad que yo ya tenía el libro escrito, cerrado, la tapa estaba diseñada y no me salía el nombre. Hasta que en un momento me acuerdo de una frase que es del último capítulo, que es el que se llama Game of Trolls, que es el que revisa un poco mi historia en Twitter, sobre todo, donde pienso sobre este gran dispositivo. Y me acordé que una parte yo digo, ahora toca develarle la cara al monstruo, o descubrirle la cara al monstruo, algo así. Y yo dije, la cara del monstruo, es demasiado bueno, ya debe existir. Entonces frené la bici y me fijé a ver si ya existía o no existía. Después pensé que eran las caras del monstruo, sobre todo porque hay como muchos monstruos, ¿no? A lo largo del libro. Pero claramente uno de los monstruos puede ser el odio, ¿no? Y uno de los monstruos el gran dispositivo que son las redes sociales. La verdad que investigar un poquito con este hilo conductor, que fue un poco mi propia vida, me hizo darme cuenta de algunas cosas, ¿no? Una, que no hay una novedad, como le decían a Martín, la crueldad no es nueva, pero sí hay algunos chiches nuevos. No es novedad como el odio o la segregación en las sociedades como estrategia del neoliberalismo. Esto lo hicieron siempre. Desde que existe el neoliberalismo, por lo menos, es una de las estrategias. Después, la organización política del odio tampoco es una novedad si pensamos en los fascismos. Acá me parece que se juntan el neoliberalismo con fascismo y el odio como una gran materia, ¿no? Sí creo que uno de los chiches nuevos son las redes sociales. Y de todos los tipos que yo estuve leyendo para tratar de entender, hay uno que me reinteresa que se llama Jaron Lanier, que es una especie de arrepentido, porque es un tipo de Silicon Valley, ¿no? Uno de Microsoft. De esos que se pusieron ahora a pensar, hay varios de estos, ¿eh? De los que salieron diciendo, ay, la que hicimos, la que nos mandamos. ¿Y ahora cómo salimos de esta? Porque muchos de esos tipos, de las grandes tecnológicas, no son malvados. Pero empezó a pasar algo con ese dispositivo que empezó a funcionar para el mal. Y luego ya los malos fueron y lo compraron. Dijeron, esto me sirve, voy y lo compro. Pero dentro de esto que decía Jaron Lanier era, por ejemplo, el odio, el insulto, tiene una velocidad propia, ¿no? Entonces, el odio y el insulto se usa mucho en las redes, sobre todo porque el anonimato lo posibilita, porque no hay consecuencias. Entonces empieza a surgir la figura del troll y de el insulto tan fácil, si total no hay consecuencias. Y acá lo que empezó a pasar es que el insulto y el odio termina teniendo otra velocidad en las redes sociales. Entonces termina siendo petróleo crudo, y él usa esta figura, termina siendo petróleo crudo, genera más guita. Tiene otra velocidad en las redes. Entonces, el dispositivo termina siendo muy funcional a quienes usaron históricamente el odio como una herramienta de segregación de las sociedades y para organizar. Y quiero decir, donde termina siendo funcional a la dominación de las oligarquías, para ponerlo así en términos bien clásicos. Pero bueno, el chiche nuevo es me parece a mí. El chiche nuevo son las redes, ahí me parece que en todo caso está un poco esa novedad. Ahora, me parece que es importante, ahora volviendo un poco a la pregunta que me preguntaba sobre cómo hacía yo, no sé si me preguntaste eso. Ni hablar que me parece que es interesante ir empezando a dar con un diagnóstico, ¿no? Y esto me parece que es una novedad de la época. Lo digo diagnóstico en términos personales, para cómo hacer emocionalmente para sobrevivir cuando sos blanco de odio, entenderlo sirve. Bueno, no es conmigo, esto tiene que ver con una organización que tiene que ver con esto y esto y esto. Y me parece que además, de cara a lo que vamos a tener que arreglar para arreglar el mundo,
también es importante el diagnóstico. A mí me parece, por lo que yo estuve como estudiando tanto para escribir el libro que está arriba de la cabeza de Estela, que ustedes lo pueden adquirir, se llama Las caras del monstruo, que estuve leyendo un montón, y muchos de los intelectuales de esta época, de todos los países, quiero decir, desde el Byul-Chul Han de Corea hasta, qué sé yo, Eric Sadin, el francés, está por Rodrigo Núñez en Brasil, por decirte algunos, pero que hay muchos intelectuales que en este momento sobre lo que están pensando es sobre esto, exactamente, sobre cómo funciona el odio en estos dispositivos, digo, los dispositivos que son las plataformas. Entonces, esto como primera cosa, ir dando con los diagnósticos es importante, porque para empezar a tener, ¿no? Como empezar a pensar en nuestro presente y poder empezar a generar los cambios, es importante entender primero qué es lo que está pasando. Y luego veremos qué hacemos con eso. Y hay uno de los diagnósticos que a mí me parece que es muy importante, que a mí por lo menos me cayó una ficha, y es que el problema no es la tecnología en sí. El problema es el modelo de negocios. El problema es que en estas grandes plataformas lo que está a la venta es la manipulación de las conductas. Entonces, en la medida en la que Twitter va a ser guita, ¿no? Porque vos para tener tu cuenta pagás, sino que lo que vende es el servicio de manipular. Y esto con todas las grandes plataformas. Bueno, esto evidentemente fue lo que empezó a generar ya el peor de los mundos, ¿no? Porque por lo general, ¿quiénes son los que tienen plata? Los que ya la tienen y son los que quieren acumular un poco más. Y entonces lo que se está convirtiendo esta fase tan grotesca del neoliberalismo es en un mundo mucho más desigual todavía de lo que ya era, en una acumulación más tremenda de la que ya había, en mayorías mucho más empobrecidas y en una élite ya que está acumulando una cosa que uno dice, bueno, ¿hasta dónde van a llegar, no? Una élite que obviamente está inmediatamente vinculada además a las grandes tecnológicas, porque esto es no solamente que acumulan la plata, sino que también están acumulando el poder y el poder de influencia, y se lo venden entre sí. Por eso es que, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, ¿no? ¿Por qué Wikipedia no es choto? ¿Lo pensaron alguna vez? Porque vos entrás a Wikipedia, entrás, por ejemplo, una entrada que sea Madres de Plaza de Mayo. Ahí la entrada es la misma para todos, no responde un algoritmo. A ver qué quiere la Inca que le digan de Madre de Plaza de Mayo y qué quiere... No. Tiene un concepto de construcción colectiva. Exacto, Wikipedia. porque no está a la venta Wikipedia, es tan simple como eso. Entonces Wikipedia tiene una entrada que se ajusta por lo general bastante a la realidad, y no solamente por la construcción colectiva, sino porque además Wikipedia no está a la venta y no funciona con algoritmo. Bueno, yo digo, lo pongo como un ejemplo como para ver que se puede hacer de otra manera y que no siempre fue como es. Entonces, es interesante ver las cosas que funcionan bien como un modelo y como una clave para el futuro, ¿no? En esto de claves y también pensaba que las ultraderechas roban bastantes cosas de las izquierdas. Por ejemplo, la idea de batalla cultural, que no es una idea que está planteada así por Gramsci, pero sí fue retomada por la nueva derecha francesa. Un autor francés que hablaba muy bien de Gramsci y decía, hay que hacer lo que hacía la izquierda, ¿no? Y en ese sentido quiero preguntarles y abrir quien tenga algo para decir y pueden obviamente discutir o tener distintas perspectivas sobre si las izquierdas y el peronismo también no han tenido figuras de odio o de resentimiento. Y en todo caso, ¿qué diferencia hay entre este odio del que estamos hablando, que estamos tratando de diagnosticar y caracterizar, y el odio y el resentimiento, que también, digo, es una emoción o una emoción humana, ¿no? O es algo que en buena medida también uno podría reivindicar en un punto. Bueno, Bourdieu ha reivindicado el resentimiento, por ejemplo. Nuestro amigo César González está... Nuestro amigo César González. Eso, preguntarle si ustedes consideran que el resentimiento o el odio es algo que también forma parte de otro tipo de culturas políticas. ¿Cuál sería la diferencia con este tipo de odio que estamos pensando? Y en todo caso, si una respuesta en términos de alternativas también tiene que ser el odio o un tipo de odio, o si directamente debería ser otro tipo de vía para no parecerse a nuestro adversario que tan desagradable o tan criticable nos parece.
Si lee nadie se quiere reconocer como odiante. No, yo quería que Coban diga algo. Acá Mengolini decís, ¿a quién odias? Y Mengolini tiene. Pero por supuesto, Ni Lucho. hablar. A mí es que yo un poco lo dije, no tengo mucha idea sobre lo que me parece, de hecho, que es de las grandes encrucijadas. De hecho, hace poco dimos una charla con César González, justamente, que él reivindicaba el odio. Y yo me quedé al lado como diciendo, ay, ¿qué le digo? Porque no me parece tan fácil, me parece que es una encrucijada. Sí, creo que hay una diferencia que es la organización política del odio. Una cosa que cada uno, ¿viste? Tenga a uno que odia al otro, no sé qué, y otra cosa es la organización de las sociedades, organizadas políticamente detrás de ese sentimiento. Y además también que te segreguen de tus pares, que te hagan odiar equivocadamente, que ellos te hagan odiar al inmigrante porque supuestamente es un otro, cuando en realidad se parece bastante a vos, que te hagan odiar al tipo que cobra un plan porque supuestamente es el otro al que le tenés que temer, cuando en realidad es un tipo que se parece bastante a vos, en cualquier momento vas a caer en esa también vos, y deberías sentir un poco más de compasión. Entonces, creo que debe tener que ver, estoy ensayando igual locamente, con a quién y también de qué formas, ¿no? Sí, yo no me centraría en... Bueno, ya sé que el asunto es ese, pero revisaría la cuestión de el tipo de formulación que hacemos a partir de la idea de odio para no suponer que lo que contraponemos es el amor, que es lo que... Bueno, vos misma, Natalie, lo mencionabas, pero porque obviamente es el antónimo. Y me parece que quedaríamos entrampados en una formulación donde le asignamos al otro el odio y a nosotros el amor, porque además muy rápidamente revisan y tampoco es todo amor. Entonces me parece que se trata de discernir incluso odio y manejar escalas, odio, rencores, rencorcitos, broncas, resentimiento. No tiene todo la misma modulación, ni funciona todo de la misma manera. Entonces, por un lado, no hay tanta novedad como se supone. La ley de residencia, de expulsión de extranjeros indeseables, que podría ser traducido a odio indeseable, es de 1902, compañero mío de colegio, Miguel Cané. Nada es tan nuevo en un punto y en otro punto todo es inédito. Pero me parece que efectivamente el salto viene dado por la vertiginosa transformación tecnológica que atravesamos y que todavía estamos atravesando, que cambió ciertas formas, sobre todo, ahí donde las formas constituyen contenidos, de todas maneras, porque las formas constituyen los contenidos. Esto tampoco le da un carácter ineluctable a la tecnología, coincido con lo que decía Julia, la tecnología no tiene por qué ser, no siempre fue así, y aunque hubiese sido siempre así, no tiene por qué seguir siendo así. Es un campo de disputa y de disputa por los usos posibles. Solo que se instaló y se, de alguna manera, estabilizó una modalidad muy fuerte en ese terreno que ya permite caracterizaciones estables sobre lo que está pasando con las nuevas tecnologías. Porque, otra vez, odio ya había, y más que señalar, uno también tiene sus... Odio me parece muy fuerte. Rencorcitos, uno tiene sus rencorcitos, sus zonas oscuras. Yo odio a alguna gente, Claro, Martín. claro. Ahora, ¿cómo maneja? ¿Qué hacemos con eso? Me parece que también remite un poco a, podríamos decir pudor, impudor, porque son zonas de uno mismo de las que uno no se jacta. E incluso eso que, bueno, ya que Sarmiento ha sido motivo de rebautismos, lo que llama educación, en un punto, tiene que ver con cómo uno maniobra con esas partes oscuras que uno también tiene. Entonces, lo que me parece que ha habido es un cambio en la velocidad, un cambio en la intensidad y un cambio en el carácter exhibitivo de eso que ahora circula permanentemente. Acordate del anonimato, como, ¿no? Para mí hay un punto de quiebre, tiendo a pensarlo de este modo, trayendo siempre a la escena real frente a lo virtual. Un punto de quiebre, lo pongo yo, pero porque me interesa. El día en que en un Boca Banfield, en cancha de Banfield, Riquelme me dijo, no quiero que ese señor me escupa. Si ese señor me escupe, yo no voy a patear el córner. Pero vos sos Riquelme y el otro no es nadie. Yo soy Riquelme, el otro nunca no es nadie. Es alguien, es alguien. Y ese alguien me escupe. Y yo no quiero que me escupa. Sos Riquelme, te la tenés que bancar. Soy Riquelme, no me la tengo que bancar. No quiero que ese señor me escupa. Yo lo considero un punto de quiebre en el sentido de que de alguna manera, por eso digo, me parece que habría que diferenciar formas, modulaciones y prácticas de rencor, resentimiento, cómo se resuelve, cómo se plantea. El problema es el energúmeno que escupe desde atrás del alambrado.
el energúmeno que escupe atrás del alambrado, que se siente anónimo, porque lo que hizo Riquelme fue girar y decirle, che, no me escupas. No me escupas. Y se había producido un efecto tipo la película de Woody Allen, que es que, vos también me ves a mí, sí, saliste de la pantalla y ahora me estás hablando. Sí, no estoy en una pantalla y sí te estoy hablando. Y me parece que fue un momento de decir, ¿qué pasa con las agresiones y con la validación de ciertas agresiones? Porque estaba muy admitido y no ha dejado de estarlo. Yo decido subrayar esa escena. No ha dejado de estar instalado que el alambrado está para que uno se pare atrás y escupa a alguien. En el mejor de los casos. Hasta que alguien dijo, ¿por qué? Que es algo mucho más difícil de lograr porque no somos Riquelme, porque no es uno una noche, porque no es un alambrado, son las redes, porque hay un aparato económico sosteniendo eso todavía mayor, pero creo que puede haber ahí un núcleo de una analogía posible, que es decir, ¿y por qué habría que dejarse insultar? Porque sos conocida, porque se sabe tu nombre y el otro no es nadie, porque en realidad eso es totalmente tramposo. Yo no soy nadie. Nadie no es nadie. Sí, lo que pasa es que hay una desigualdad en esta disputa muy grande. Por eso la Y estamos me parece perdiendo. que hay algo, por eso la estamos perdiendo. Porque creo que la diferencia, Riquelme, porque es Riquelme, se paró y paró el partido. Pero el tema es que cuando discutimos estas cuestiones y el salto cuánto y cualitativo tan enorme que se ha dado post pandemia, me parece que acá se mencionaba, Juan mencionaba la pandemia, creo que a partir de ahí, a donde la sociedad se parte, digo, me parece que entre los que seguimos en la línea analógica y la digital, digamos, y la política que empezó a decir, che, todos nos sorprendimos, no nos dimos cuenta de lo que venía, porque hay una enorme velocidad en la transformación y el impacto que la tecnología tiene en la circulación de todas las conversaciones públicas, pero además es muy grande la desigualación de poder. Entonces, esto de poder manipular del modo que manipulo, que es verdad, que es mentira, que se coloca con ese poder en la conversación e importa o no importa o deja de importar, es cada vez más fuerte. Por eso me parece que acá se reunía la cuestión de los 90, pero con niveles de fascistización muy grande. Leía un dato que me había impactado mucho después de las elecciones de Estados Unidos, porque decía, contaban una serie, qué sé yo, de 15 fake, mentiras, bolazos que se transmitieron respecto a Kamala Harris y a los demócratas, que habían tenido 80 millones de vistas, 140 millones de vistas, 200 millones de vistas. Digamos, una cuestión en el propio seno del debate de Estados Unidos. Entonces ahí creo que estamos, y ahí es donde aparece algo de la perplejidad, de decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hay algo de esas propias herramientas, de las wiki, que podemos pensar que es herramienta para tener, algo de nuestra propia memoria histórica, política? Esto no nos arrasa todo de un plumazo. Ahí se asienta esta tecnología y no nos puede borrar de un plumazo toda nuestra historia, pero es tan grande la asimetría que los lleva a un lugar donde pueden tener éxitos que vayan consolidando en una transformación fuerte. Yo quiero marcar, si me permiten, un par de cosas muy puntuales en relación a lo que vos decías. Uno, o lo que estuvieron diciendo ambas. Uno es volver a la cuestión del pudor. Porque, insisto, uno tiene también esas zonas. Uno a veces va sobre el alambrado y escupe. Y lo que dice es, uy, no, lo que hice, y bueno, mira cómo me puse. Bueno, el pudor, por eso también dice que es la educación. La educación no necesariamente es la erradicación de ciertas zonas oscuras que tenemos, es aprender a administrarlas socialmente por un principio de pudor, por un lado. Por otro lado, ya que fue mencionada la pandemia, hay bastante para revisar desde lo que, grosso modo, podríamos llamar este lado. Porque el verdugueo de los runners durante la pandemia fue un modo de hostigamiento, también articulado a partir de las redes. Digo, por poner solo un ejemplo, porque fue mencionada la pandemia, hay muchísimo por revisar. No estamos tan ajenos como podríamos suponer. A esto mismo que estamos revisando, cuestionando y que nos preocupa, no estamos tan ajenos. En todo caso, también lo pensé, quiero decir, hay mucho por revisar y hay mucho por
autocriticar en cuanto a de qué modo podemos haber, no digo generado, porque es decir mucho, pero contribuido a que cierto tipo de estado de cosas se estabilizara o se afianzara. Lo pensé también cuando decías, los anuncios de que Milei no pasaba de marzo, no han hecho otra cosa que regalarle una victoria que ni siquiera sería una victoria. Tiene 4 años de gobierno, los va a cumplir. Para mí mismo, que soy opositor, no sería deseable que no los cumpla. No sería deseable que no los cumpla. Se le ha regalado la victoria de decir, no caí en marzo, ni en mayo, ni en junio, como 7 u 8 victorias, una por mes. Le regalás... El otro día las contaba. Pero ¿cómo no en el la va a discurso. contar? Pero es una victoria que le regalás con un vaticinio completamente inútil, completamente equivocado del sentido político y que en el fondo tiene un componente de rencor también. Si pensamos que es un presidente democrático, votado democráticamente, ¿por qué desearíamos que caiga en marzo? Bueno, porque puede hacer unos daños irreversibles. Igual yo no soy de las que anda deseando No, mucho. porque vendría pero- Villarroel, por favor, no. Claro, pensemos aquí bien. No, pero entiendo de cualquier manera como quien dice, bueno, ojalá que el daño no sea irreversible, porque hay un daño que puede llegar a serlo, ¿no? Está haciendo daño. Ya está haciendo daño. Sí. Y va a ser todavía, yo creo, efectivamente, creo eso y estamos preocupados exactamente por eso. La manera de contrarrestar eso o de anticiparse a eso, de luchar con eso, evidentemente no ha sido anunciar que caía en marzo. No. Evidentemente no. Entonces también hay, también hay para revisar cierto tipo de posicionamientos que también parecen tener que ver más con descargas de pasión, para ponerlo odio, deseo, amor, descargas de pasión con un grado de elaboración muy bajo, porque lo que a mí me resulta frustrante en el discurso de odio no es exactamente la idea de odio. Igual el fallido hay que subrayarlo. Acá gratis, en otros lados te lo subrayan y hay que pagar. A mí lo que me resulta muy frustrante en esta época, respecto de épocas anteriores, los 90, encuentro todo, no lo sé, ojalá no sea así, pero me parece que es así. Es muy burdo todo, es increíblemente rudimentario todo. Entonces no hay un espesor de elaboración, hay pura descarga de odio. Entonces el problema no es exactamente nuestros buenos sentimientos contra los malos sentimientos. Lo que yo encuentro de frustrante es que esos sentimientos, además de que están cargados de oscuridad, resentimiento, frustraciones, etcétera, es que tiene un nivel de elaboración bajísimo y nos pone en un nivel de discusión complicado porque no queremos tan rastrera la discusión. Yo mismo me he encontrado decir, el debate en el macrismo al final no había estado tan mal. No. Es que creo que también es un poco de las dos cosas que dijeron, que tiene que ver con las velocidades, y a mí no me parece casual de que Javier Milei lleva adelante gran parte de su comunicación a través de Twitter, que además es una red social que gerencia el tipo más rico del mundo y que es aliado de él. Ahí los tiempos de las redes exigen una velocidad de comunicación que, por un lado, obliga a que todo sea tan rudimentario y, por el otro lado, nos pone a nosotros en la posición equívoca de tener que explicar. Y es mucho más arduo tener que explicar que tener que destruir algo, como siempre, y lo digo siempre, y no quiero repetirme tantas veces, pero creo que es necesario. Es más difícil construir una silla que romperla a patadas. Entonces, yo creo que parte de su discusión de la batalla cultural era haberse puesto en una posición en donde le empezaban a explicar la realidad a la gente a velocidades o con argumentos tan rudimentarios que en el tiempo que invertíamos nosotros en tener que decir, che, está diciendo una pavada, o esto que está diciendo no tiene patas cortas, tal vez en lo que tardamos en responder eso, sencillamente ellos emitieron 35 o mentiras más, o prejuicios más, o alimentaron 75 teorías de la conspiración. Entonces, creo que nosotros nos pone en una posición, y hablo con nosotros muy amplio, nos pone en una posición en la cual estamos a merced de tener que explicar aquello que ellos quieren cuestionar, porque son quienes ahora están dando los debates políticos, y venir a problematizar algo sobre lo cual parecía que hasta hace nada no existía un debate. Bueno, es una gran estrategia también, ¿no? La de generar caos todo el tiempo. Digo, Sí, caos. estar a la defensiva siempre es una posición Sí. más
menos privilegiada, porque estás dando explicaciones, entonces quedas como el culpable. Y en términos argumentales y sí, retóricos, siempre pero mejor acusar. A mí, claro, sin duda, pero ellos también además operan sobre algo que ya es más complicado de por sí, me parece, tener posiciones, si se quiere, más progresistas. Voy a poner un ejemplo muy boludo o fácil de entender. Vos estás en la calle y te chorean el celular, es más fácil enojarse y decir chorro de mierda. Es más difícil la operación de decir, bueno, tal vez este muchacho en realidad es víctima de un sistema desigual. Entonces, yo creo que es más fácil la sensibilidad de derecha, está más accesible. Y al mismo tiempo, ellos trabajan sobre eso. Y ahora trabajan con trampas muy arteras, porque ahora se trabaja directamente con la fake news, con la descontextualización, con la hiperfragmentación de las noticias. Entonces, ahí todo el tiempo es complicadísimo. Pero al mismo tiempo lo que creo es que no hay que dejar de intentar y que no nos queda otra que complejizar. Entonces, yo creo que todo el tiempo se cae en la trampa de decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos nosotros TikTok? ¿Cómo hacemos? Yo, mis ideas. Bueno, la verdad que por ahí TikTok Martín no es tu Cohen a dispositivo. TikTok, esa es mi ¿Te idea. imaginas a Martín Cohen en TikTok? Bueno, puede ser, porque hay veces que es muy efectivo con una frase. Y además hay que decir que la refutación de Martín sobre los 30.000 Dejemos eso. se viralizó. O sea, hay cosas que también a veces Sí, es suceden en posible. otro. Es posible que a veces entren Pero esas lógicas. Te pongo un ejemplo. Yo fui a dar una entrevista con Rosendo Groboco Patel, hijo, Rosendito, que le gusta hablar con seres como nosotros. Como que un poquito... Él hace una excursión a los hace una indios ranqueles exacto. y te llama, ¿viste? Entonces yo voy, cual indio Ranquel, a conversar con él. Y en un momento él me pregunta cómo había empezado, cuáles eran mis primeras ideas políticas, ¿no? Él pensó que yo venía del interior y que alguien me había convencido. Y yo le dije, no, yo tengo recuerdos de ser una niña de 4 años y que la empleada doméstica que vivía en nuestra casa me generara mucha incomodidad porque había demasiada diferencia ahí. Era mi amiga la empleada doméstica, me crió directamente. Y entonces le digo, para mí esa fue mi primera idea política. Pero ¿por qué? Entonces él ya se incomodó con que yo planteara que la desigualdad era un problema. Y después yo le digo, bueno, viste, yo tenía 4, al mismo tiempo te tengo que decir que yo hoy tengo una empleada doméstica que viene a limpiar mi casa también. Esto es una conversación larga, más o menos agradable entre dos personas que pensaban mal. Entonces, ¿qué hicieron los trolls libertarios? Cortaron la parte donde yo cuento que a los 4 a mí me generaba culpa, pusieron 3 doritos después y pusieron la parte en la que yo digo que hoy Ahora tengo. también. Y no son 3 doritos después, fueron 38 años después. Y encima, si me corres un poco, sigo de acuerdo con la niña de 4 años que yo fui. Pero como eso no fue suficiente, y esto lo tuiteó el propio Milei, como eso no fue suficiente, plantearon la fake de que yo además a mi empleada doméstica la tenía en negro. Y eso tiene Seguramente le 400.000 visualizaciones, lo inventó Mariano de Breakpoint, y mi desmentida de que yo no la tengo, que la tengo registrada, 10.000. llegó tardísimo. Y la maldad y la mentira hicieron todo el daño que podían hacer. Entonces, quiero decir, ¿qué tengo que hacer yo con eso? ¿Qué tengo que hacer? Porque es desesperante y es psicotizante. De hecho, una de las herramientas que tienen es volvernos locos. Porque si yo no me volví loca con mi primera supuesta contradicción, después me terminé volviendo un poco loca con la mentira de que yo la tenía. Porque para mí era terrible que dijeran eso, que se instalara eso. Yo lo que encuentro, la respuesta que encuentro es, yo voy a seguir hablando muchísimo y todo lo que pueda, en cada ámbito donde yo pueda, en contra de la desigualdad. Porque ¿de dónde partió toda esta maldad sobre una cosa que yo dijera? Vamos a desactivar por completo esto de una niña con culpa porque tiene mucama. Lo vamos a desactivar hasta el final. Vamos a mentir y decir que ella hoy de grande no solo tiene, sino que además la tiene en negro. Es decir, es un ser vil directamente. Yo no voy a parar de hablar en contra de la desigualdad, porque el gran problema que hay hoy en el mundo es la desigualdad. Y acá es donde yo creo que si bien es como que el camino nuestro, como decías vos, es más difícil porque tenés que desmentir, porque tenés que... La operación de ser de izquierda es más compleja porque tenés que entender que el tipo... No es tan difícil decir, muchacho, ¿a usted le parece bien que haya un tipo o varios en el mundo que tendrían que gastar $1 millón por día durante 400 años para gastar su fortuna? Este es un dato cierto. Lo vi en Oxfam el otro día. Y que haya tipos que trabajen 15 horas por día y no puedan comer.
Esto está mal. No es tan difícil dar esa pelea. en Bueno, la eso sociedad. está bueno sentimiento, porque- el sentimiento de qué nos pasa con la desigualdad. Cuando hoy hablamos es odiar, cuál es la intensidad, revelarte, enojarte con la desigualdad. A mí me parece que ahí Claro. es donde ponemos Es una ese figura de odio además que no sentimiento. es personalizada. O sea, sí es personalizada con gente poderosa, Sí. pero en realidad es un resentimiento, un odio hacia un sistema, como podría ser la dominación masculina, como Pero podría fíjate ser... cómo están dando la batalla ahora, que ellos están planteando que la medida del éxito es el dinero, que los cracks y héroes de la época son los señores que más dinero tienen, plantean que es por mérito, porque seguramente son unos cracks, y que además el pobre es pobre porque quiere. Y yo la verdad que digo, muchachos, es mentira, y no podemos, no es tan difícil de dar esa discusión. Y me parece que es la gran discusión de este momento. Pero la discusión me parece que nos exige también abrir o generar, no sé cómo, una discusión sobre las condiciones de la discusión. Si esto mismo que estamos haciendo nosotros ahora acá, que debemos llevar unos 40 minutos aproximadamente, soy docente, tengo los 40 minutos, donde estamos intercambiando, va a quedar reducido a monólogos de 3 minutos, donde algunas de las cosas que estemos diciendo no solo van a ser segmentadas, sino que van a ser desgajadas de aquello a lo que están respondiendo. Entonces, esto mismo que estamos haciendo ahora va a quedar neutralizado, y ni siquiera neutralizado, revertido en su sentido. A menos que logremos... No se hacen cortes de este, ¿eh? Podría Hoy ser, podría presentamos ser. un corte del No se hacen anterior. cortes de Martín. Del resto sí, porque no dijo nada. Se Es jode que- por Yo no tampoco decir quiero un nada. corte. Danos tiempo. Hay un problema con Pero los se puede ver cortes. completo, está completo. Hay que ponerlo completo y que solo se pueda ver completo. Y si después alguien decide hacer un Recontra corte... estoy con Martín. Mirá, Recontra estoy con ya llegaron eso. los adornianos. No lo podés invitar a los adornianos porque Hay que te arruinan citar la a fiesta. René Lavand al revés. René Lavand decía, no se puede hacer más lento, no se puede hacer más rápido. No se puede decir en 3 minutos, no se puede. Hay cosas que sí se pueden decir en 3 minutos y se puede usar TikTok. Hay cosas que requieren más de 3 minutos. Si la traducís a TikTok, lo estás o simplificando, distorsionando o directamente mintiendo. Porque incluso de buena fe, lo estarías distorsionando si dura 20 minutos y pones solo 3. Pero además hay mala fe. Lo que habría que recuperar junto con el pudor, algo tan... Porque toca a uno, porque uno también... uno sería, como decía David Viñas, cuando digo uno, soy yo. ¿Qué pasa si cuando te roban el celular uno tiene un mal pensamiento? Y uno que dice, ¿cómo me puse? ¿Qué animal? Y al mismo tiempo, ¿cómo voy a pensar eso? ¿Cómo voy a pensar eso? Va unido a, no voy a tuitear eso. Fue un mal momento en el que yo mismo fui oscuro, energúmeno, etcétera, pues me dio bronca, estaba muy embroncado, pensé cualquier cosa. Cuando se pierde esa mediación y todo queda expuesto y se pierde la parte de pudor, acá hay muchos libros. Hay gente a la que le gusta leer, gente que no le interesa leer, no lee. La idea de que para pronunciarse sobre un determinado libro, pronunciarse además categóricamente, tan categóricamente como para exigir que ese libro sea retirado de ciertas bibliotecas, la idea de que para pronunciarse de ese modo sería necesario, preciso, atendible, razonable, haber leído ese libro, es del orden del pudor, en el sentido de que Mira, es un te voy- papelón. Pero, es Martín, un te voy a decir una papelón cosa. Yo largarte a hablar así de un Yo libro estudié que no sabes en cómo letras es. como la Inca y lo que aprendes yo. en letras, es hablar de libros que no leíste nunca. Sí, Pero yo, sí, Mira, sí. Pero te enseñan justamente... experta para aprender. Pero claro, y somos docentes y ahora, lamentablemente, en un punto trabajamos de pescar a los que hacen eso. ¿Por qué? Porque el que no había leído simulaba que sí. Porque sabía que no haber leído es un problema a la hora de hablar un libro. Entonces, simulaba haber leído, en el que simula haber leído lo que en realidad no leyó, no deja de persistir la premisa del valor de leer. De que hay que leer. La posibilidad de decir, hoy ya completamente no, pero fuertemente instalada de, no lo leí, pero... Bueno, pero... ¿Cómo no lo- ahora, si no lo no leíste, sé- cuál es el Laura, que pero? vas a hablar, te quiero agregar algo que quería preguntar a esta reflexión. El papel de lo colectivo, porque vos sos de una organización como la ECHA, y entonces estamos hablando de las redes, del poder desigual y todo lo demás. Digo, también me gustaría que incorporemos el papel de lo colectivo y cuando estás en organización frente a estos ataques que particularmente, además, las diversidades sexuales son también blancos. Somos un blanco perfecto y un poco lo que decía Julia hace un rato. Hay daños que son irreversibles.
lo que está pasando con el cupo laboral travesti trans. Eso es un daño irreversible porque fue una conquista que se hizo desde un trabajo comunitario de distintas organizaciones con todos nuestros perfiles diferentes, con nuestras formas de trabajar o de ejecutar una política de forma diferente, nos pusimos de acuerdo en una parte de este colectivo que le estaba pasando realmente mal, que no tenía ninguna posibilidad de acceder a esta cosa del privilegio que decías vos recién. A ver, en la línea de largada siempre se quedaban en la línea de largada, porque la mayoría de las personas no había ni siquiera tenido posibilidades del acceso a terminar la escuela primaria. Entonces, comunitariamente pudimos resolver un problema. Cuando llegó la pandemia o cuando nos sorprendió la pandemia, lo primero que hicimos fue una campaña que se llama Nos ayudamos entre todos, porque esa es nuestra forma de ver la historia. Esa es nuestra forma de afrontar las cuestiones. Podemos hablar de matrimonio igualitario, la identidad de género, muchísimas acciones que hemos hecho siempre desde el punto de vista de la comunidad. Y la comunidad es la misma que nos protege. Digamos, a ver, es aquella que nos brinda los derechos, es la que nos permite alcanzar esos derechos, pero que es también la que nos protege. Yo recién planteaba esto, digo, a ver, hay daños que son irreversibles. No solo ser lesbiana, como bien decías vos recién, le digo, a ver, ya ser mujer ya es un problema. Ya ser media oscureli, otro problema más. Venir de esas provincias que hay por ahí, ya es otro problema. Y encima torta, no, flag, todo mal. Y entonces te dan, y no terminás nunca. Todos los días te abren una ventana diferente sobre la cual nos tenemos que proteger. Y nosotros hemos llegado a darnos cuenta, digamos, de que tenemos mucha menos interacción en las redes. Porque cada vez que posteamos algo, así sea el homenaje a Carlos Jáuregui, bla, 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 y vos decís, pará, flaco, solamente dije que hoy se cumplen tantos años del aniversario del lanzamiento de Carlos Jáuregui. Y todos, obviamente, desde el anonimato, de esta cosa que no sabés ni siquiera si es una persona o si es un troll o no sé qué es. Y entonces hay momentos donde decimos, che, pará, una fecha cercana, el 1 de diciembre. Fue terrible lo que pasó en las redes. Fue una cosa de locos. Y hemos vuelto a esta cosa de que el sidoso o la sidosa, cuestiones que creíamos totalmente inexistentes, que ya no volvían a pasar. Totalmente erradicadas. Entonces, para nosotros la comunidad lo es todo. Porque si no, caemos en una situación de una angustia total. ¿Qué hacemos? Hoy no tenemos más un Estado, me refiero a lo nacional, no hay más un Estado. Nosotros antes teníamos con quién interactuar, con quién ir a discutir, como decías vos. La CHA siempre se caracterizó, digamos, por ir a discutir con amigos o no amigos, que nos gustaban más o nos gustaban menos las gestiones o los gestores o las gestoras. Hoy gestionan personas que no leyeron las leyes, no que no leyeron un libro. Gestionan y opinan y deciden y erradican leyes que ni siquiera leyeron. Hablan del INADI y ni saben para qué se hizo, cómo se hizo, cuándo se hizo. Entonces, sin quitarle mérito, digamos, a la lectura en general, pero, a ver, una legisladora, un legislador, no tuvo ni siquiera la decencia de hacer un resumen de las normativas a las que va a limpiar de un plumazo. Por decretos de necesidad y urgencia, cualquier cosa. Y entonces ahí es donde la comunidad para nosotros vuelve a tomar valor y vuelve a tomar sentido. Y trabajar juntas y juntos y seguir cuidándonos entre todos y acercarnos a distintos lugares donde podamos encontrar algo que nos contenga. Porque somos víctimas y vamos a volver a ser lo que fuera en otro momento. Vamos a ver, ¿querés ser docente universitaria? Pero mira que tu perfil dice que sos la secretaria de la CHA. Fíjate, cambia el perfil. No te pongas la pulserita. ¿Por qué? Esto ya había pasado, ya habíamos evolucionado en eso. Entonces estamos en este proceso de una involución que es terrible, que es increíble. Y entonces para nosotros la comunidad sigue siendo todo. Para todos acá la comunidad, me parece que todos tienen sus pequeñas y grandes comunidades y me parece que también en una nota más optimista,
creo que también es algo que no es lo mismo estar absolutamente solo, sufrir un troleo, una agresividad. Bueno, los docentes universitarios, Martín, en tu caso, que son básicamente delincuentes, el gordo valor y los docentes universitarios. O los docentes y el gordo, no sé. Claro, sí, estamos ahí. Pero tener una comunidad y, bueno, particularmente yo también como docente lo sentí con los estudiantes y con el apoyo, ¿no? A veces también me parece que esa dimensión comunitaria de saberse que no estamos solos y que hay un montón de gente que piensa como nosotros, y no solo un montón de gente de nuestras comunidades, sino también la población en general, ¿no? Porque parte de las operatorias de las que venimos hablando es hacernos creer que en realidad somos menos de los que somos. Mirá. Y que nuestras ideas son menos populares de lo que efectivamente son. Hay unos datos que surgen de encuestas que a mí me parecen muy reveladores y muy impresionantes como para que no nos quedemos en una idea como romántica, que también lo es, obviamente, o demasiado abstracta. Las personas que forman parte de alguna comunidad, ya sea, no digamos ni siquiera militante, no, que van a la universidad, que van al club, son mucho menos propensas a hacerse libertarios. Entonces ahí ya te das cuenta que hay un primer antídoto, que es que cuando formás parte de algo, simplemente porque te juntás con otra gente a conversar como lo hacemos nosotros, y hay un intercambio de ideas, entonces cierta complejidad, es más difícil que te lleguen las ideas terraplanistas. Ahora, cuando vos estás solito atrás de la computadora y vas paseando por las catacumbas de internet que vos conocés muy bien, por ahí te encontrás de repente con que la Tierra es plana y eso te lleva a que Hitler y eso te lleva a que los cuca y ¿no? Pero vos conocés la catacumba de YouTube también. Yo a Rita, mi nena de 5 años, le retiré YouTube absolutamente prohibido porque hay unos caminitos que uno te va llevando al otro. Está chequeado con ¿viste? investigaciones. O sea, Bueno, por eso que tarde o temprano terminás en una catacumba nazi. vas a terminar en una catacumba Es como nazi. que son todos los caminos como el elige tu propia aventura, todos terminan en la Bueno, pero catacumba esto yo nazi. también, a mí se me reveló mucho con una columna tuya que vos dijiste, ¿cuál es el hilo que hay entre Sabac Montiel y el muchacho de los cuernos de la toma del Capitolio? Son 2 o 3 pasos, no, están muy cerca uno de otro, ¿no? Pero vía YouTube también. Bueno, pero ahí vía no- YouTube, pero para terminar la idea, ahora se me perdió, perdón. Yo te bueno, cuando te No, vuelva, cuando me vuelva la idea cuando te vuelva, te me interrumpo yo a interrumpís vos a mí. Yo quiero ahí traer algo por esto de la comunidad. Estuve en una actividad con un programa que es de barrios populares de la provincia de Buenos Aires con el OPISU, que reconoce a las líderes, quienes están en esos barrios y en esas actividades, mujeres. Estuve en el cierre de esa actividad, como de 10 barrios más, 200 mujeres de la provincia de Buenos Aires, populares, vos las veías, digamos, bien divinas, las hermosísimas mujeres de nuestros barrios, con una energía, con una fuerza, reconociendo una de ellas, que es hace más de 10 años dirigente en su barrio, que trabajó para que vaya el agua a la cloaca, ahora están con un plan de viviendas, decía, acá en este encuentro descubrí que es hábitat, porque yo no sabía que quería decir hábitat, y ahora descubrí que yo trabajo por el hábitat todo el tiempo, y poniendo en valor lo que había significado el proceso de reflexión colectiva. ¿A qué quiero ir con esto? En nuestros barrios más populares todavía hay vida en comunidad. Hay vínculo con niveles de la política pública en la cual se organizan para gestionar cuestiones que dan respuesta en estos contextos, bueno, en la provincia de Buenos Aires, donde se sigue sosteniendo la política pública y las gestiones del Estado. Ahora, ¿qué nos pasa? Y sobre todo en esta influencia del caminito que te lleva a la comunicación en los sectores medios y medios bajos, donde en realidad en tus barrios vale más la reja, cómo me pongo la reja, hoy hablábamos si te roban el celular o si te entran a tu casa para no sé qué, o no sé qué, vale más el encerrarte y la dificultad que el espacio común, el de participar y dialogar con otras de las que te pasa. Por eso tuvo tanta importancia y tan potente fue las movilizaciones universitarias, porque llamaron a la comunidad, incluso de familias que no tenían ni piba, ni pibe, ni nadie en la universidad, pero decían, acá hay algo de nuestra cultura, de nuestra historia, que a mí me importa aunque no tenga un universitario en la familia. Digo, ahí creo que hay
algo donde necesitamos, y quienes producen contenido, lo miro a Juan, que lo estuve descubriendo también por esta oportunidad de dialogar ahora, digo, bueno, también él hace contenidos largos y da información y da debate y tiene cantidad de visualizaciones. Entonces, ¿cómo reponemos en los sectores donde es más difícil esto? Porque lo haces en mucha soledad. Entonces, digamos, te tira más a metete para adentro, implosiona, hacete pelota, cree de fondo que el fracaso es personal o es individual y no es un fracaso de proyecto que no te está dando la respuesta. Entonces, ahí yo creo que es donde la política de este lado, vamos a decir un lado muy amplio, un poco se retiró, dejó de hablar, tiene fracasos de estos que Martín, que no tramitó bien, pero que necesitamos que se vuelva a poner, porque para mí siempre que haces el diálogo colectivo, y por eso las mujeres tenemos más resto, porque venimos haciendo diálogos comunes. Y votamos tan distinto. Para mí el gran dato también de esta época es cómo vota, la brecha de género a la hora del voto. Las mujeres votamos tan distinto, como no había pasado nunca en la historia, que las mujeres votáramos muy distinto de cómo votaron los varones. Y si además le agregas el corte etario, todavía más. Este dato a mí me vuelve loca, ¿no? Que si los varones menores de 30 hubiesen votado como votó el resto de la sociedad, hubiese ganado el candidato peronista. Es decir, son los varones... De que tenemos bastantes cosas no muy favorables para decir también, ¿eh? Sí, bueno, pero sin ninguna duda. Pero bueno, me parece que también es, qué sé yo, parte de un diagnóstico como más general de a qué lugar nos fue llevando la política, ¿no? En eso pensaba. Pero de cualquier manera me parece que yo creo que igual tendríamos un país un poco mejor que ahora. No dije que es igual, ¿eh? Yo no equiparé. No. Son lo mismo. Martín no dijo son lo mismo, ¿eh? No corten esto, no hagan trampa, que nadie corte, ¿eh? Trotskistas, audiencias me he pronunciado fuertemente contra el son lo mismo como fórmula. Pero quiero decir, más allá de esta aclaración que está bien que la hagas, en el mundo los varones se están volviendo de extrema derecha. En Estados Unidos también hubo una brecha de género a la hora del voto muy, muy marcada, impresionante. O sea, que además es totalmente novedosa. Entonces, es bien interesante también, vinculándolo a lo que vos hablabas de las comunidades y cómo son las mujeres en el barrio, por lo general, la que pone la olla, la que alrededor de la que se organiza una cosa tan básica como la supervivencia, posiblemente tenga que ver con eso, ¿no? Como modos de subsistencia que muchas veces se dan alrededor de la señora que para la olla, como siempre lo decimos. Y algunos otros factores también que tienen que ver con las catacumbas de YouTube, con lugares donde los varones, ¿viste? se pusieron como mucho más violentos en su modo de pensar en el mundo, ¿no? Y posiblemente tenga que ver con una reacción al feminismo. Lo que no hace que nosotras tengamos la culpa, porque ante cualquier avance habrá reacción y eso no es lo mismo que tener la culpa, ¿no? Pero sí me parece que los modos comunitarios, donde puede entrar además el feminismo como una forma de haber pensado el mundo, son un antídoto antifascista, sin ninguna duda. Creo que es muy importante lo último que acabas de decir recién sobre el tema de lo comunitario. Creo que es una oportunidad importante. Es el cumpleaños de Piotr Kropotkin, justamente quien es en decir que en la evolución humana fue mucho más importante el apoyo mutuo que la competencia, ¿no? Que es esta idea que se sostiene a través del darwinismo social y que es una idea muy moderna, ¿no? Que alimenta mucho más lo individual. Pero creo que la gran lucha justamente se está dando en agredir deliberadamente a todos aquellos espacios que generan la sensación de comunidad y la cual nosotros podemos generar vías alternativas, sea vías alternativas económicas, vías de apoyo para resistir a cualquier tipo de agresión, porque también está por el otro lado entender que, como decías, el tema de que la comunidad sigue presente en los barrios populares. Eso no es casualidad, porque también tenemos de los lados a veces más cercanos a la clase media la idea que lo comunitario es aquello que nos da sustento en momentos de crisis. Pero cuando la crisis se va o la situación mejora un poco, nuevamente empezamos a convencernos de que tenemos que volver a resguardarnos en lo individual y llevar nuestro pedacito, porque así es como vamos a subsistir en el mundo. Y creo que muchas de esas agresiones también se dan de forma deliberada para amedrentar simbólicamente contra la idea de lo comunitario. Yo
a mitad de año estuve paseando por un montón de lugares del país y entrevistando a gente, principalmente de comedores comunitarios, con la situación de que no se entregaban los alimentos y demás. Y como bien decías, quien paraba en la olla eran las mujeres del barrio, y que la idea de que haya una persona que no haya un espacio físico en donde vos puedas ir a buscar ese apoyo, en contra de estoy solo en el mundo, tengo que ir a buscar la solución al mercado, porque es el mercado en quien me va a proveer aquello que yo necesito, aunque esté ahí pero vos no puedas acceder o que se pueda acceder de otra forma, creo que es el fin último para individualizar la cuestión y atomizar a la gente. Porque también pasa que hay muchos, por ejemplo, la idea de las cooperativas, por ejemplo, que están ligadas a la economía popular y aquello que no rinde económicamente. Entonces hay que hacer una cooperativa de trabajo o peor, pensar únicamente la cooperativa como una forma de trabajar para el Estado. Porque en los barrios populares creo que subsisten esas prácticas comunitarias, porque son lugares donde el Estado no ha llegado jamás. Entonces no se van a quedar esperando decir, bueno, tal vez tiene que venir esa mano, que es importantísima, que es por una cuestión humana también, pero porque saben que ante la duda eso va a desaparecer o en tiempos de crisis, cuando tal vez hay que ajustar, muy entre comillas lo estoy diciendo, saben que son los primeros lugares en donde no van a estar o no van a recibir esa ayuda. Y por eso son los lugares en los cuales tienen el sustento necesario como para subsistir entre esos baches en donde el Estado ayuda y el Estado no ayuda. Y tal vez, creo que la discusión sería plantear ese debate de lo público separado necesariamente de lo estatal. Y no por una cuestión de amedrentar específicamente con la política pública del Estado. Me refiero a pensar que lo comunitario va más allá de una práctica o una política pública estatal, necesariamente, o el interés de lo público está ligado a las políticas del Estado. A mí me parece que el individualismo, además, versus lo comunitario, opera en un montón de niveles. Quiero decir, opera en un nivel entre, si querés, emocional, espiritual, de la idea de acompañarse, de la idea de que esto va a pasar, entonces no nos van a derrotar moralmente, mientras tanto nos encontremos con otros similares a nosotros y le saquemos el cuero a ellos, ¿no? Como por un lado. Y después, en lo material también es muy concreto. Cuando, miren, esta historia a mí me volvió loca. Cuando Margaret Thatcher ganó la conducción del partido, fue Hayek a hablar con ella, se juntó en una reunión y Hayek le bajó línea y le dijo, vos, lo primero que tenés que hacer cuando seas primer ministro, ministra, no sé cómo, si es Thatcher, no sé cómo, vos tenés que destruir a los sindicatos. Es el jefe. Le dice Hayek a Thatcher, vos tenés que destruir a los sindicatos. Esa es tu primera misión, la más importante. Y es lo que Thatcher logró hacer finalmente. Y así cambió la cara, no solamente de Inglaterra, sino que empezó a cambiar un poquito la cara del mundo también a partir de ese neoliberalismo férreo de Thatcher. Pero entonces, en los sindicatos está esta otra dimensión que es muy clara, que es la defensa material directamente. Bueno, nosotros tenemos esto y como lo defendemos entre todos, entonces ahí podemos, en paritaria, defender lo que nos corresponde, lo que pensamos que nos corresponde. Y así, y si pensás en la olla, no es solamente espiritual en la olla, es donde la gente va y morfa cuando no hay que comer. Y después, al mismo tiempo, va, se encuentra con otros. Y así creo que podríamos pensar muchos más niveles. Y por eso es que es tan evidente que cuando el neoliberalismo lo que busca es siempre la ruptura de los lazos sociales, porque eso es lo que es funcional a la dominación de ellos, sin ninguna duda. El primer enemigo es lo colectivo. Y también hay otro enemigo importante que es el feminismo, que venimos hablando poco, pero que cuando Milei nos tiene como una de sus principales enemigas. Lo dijo en Davos dijo, acá el principal enemigo es el feminismo. Claramente. Y me parece que es en el orden de lo simbólico y también en el orden de una disputa cultural muy clara, porque nosotras lo que planteamos no es solamente la cuestión de género, cuando desde el feminismo planteas un mundo más justo. En principio entre varones y mujeres, pero después
estás planteando un mundo más justo, un poco más igualitario, y eso después derrama a las otras desigualdades también de la vida. Quiero preguntarles, porque creo que con Milei vamos a estar de acuerdo, y con Thatcher vamos a estar de acuerdo, y con los nazis, respecto a los nazis, Menos mal, Martín. respecto de... Vamos a estar de acuerdo. Pero preguntaré, ¿estamos seguros? No digo catacumbas nazis, que doy por sentado, pues son todas personas muy cordiales, seguramente no. Catacumbas nazis no. ¿Estamos seguros de que no hemos tenido algún sotanito oscuro de hostigamiento en las redes, incluido el feminismo, llegado al caso? Porque yo he visto posturas de autocrítica por eso, de parte de ustedes, por eso se los planteo. ¿Estamos seguros que no ha habido algunos sotanitos, catacumbas nazis no, algún sotanito, Se entendió el sotanito. de hostigamiento en redes? No, sí, yo creo que sí. Y yo creo que parte de entender las operatorias de la ultraderecha es entender que en realidad no hay nada diferente en términos de la naturaleza de las lógicas, sino que en todo caso hay diferencias de grado y de impudor, ¿no? De que, digamos, me parece que dentro de los feminismos, esas lógicas cancelatorias que son muy de las redes sociales, porque es muy fácil olvidarte que hay una persona del otro lado, ¿no? Y cuando alguien cometió un error, un delito, viene la turba iracunda y las redes son espectaculares para eso. La turba iracunda y las redes es como un matrimonio indeleble. Pero dentro de los feminismos han habido, bueno, Julia es una de las que hace mucho tiempo tiene otra perspectiva mucho más crítica, han habido intentos de ese señalamiento, esa complejidad, de esa complejización, que siempre cae peor parado, porque en un momento donde las cancelaciones eran la moda, ¿no? Y donde por ahí estas lógicas digitales estaban desde un lado de las buenas causas o de las causas progresistas, era difícil que la gente se ponga a parar, ¿no? Acá me parece que también hay algo del orden de la interrupción y el paso atrás, ¿no? De que uno pare y piense en lo que está haciendo, que no te lleve la máquina, sino que uno reflexione sobre qué está pasando acá. Si no me convertí en una persona que en todo caso puedo estar dañando al otro, o en todo caso no ayudando a que el otro realmente vea por qué se equivocó, tenga una lógica reparatoria, especialmente quienes por ahí no somos punitivistas, ¿no? Que no tenemos esa mirada de cómo transformar las cosas. Entonces eso ha existido y yo creo que sí, yo creo que también es parte de lidiar con este tipo de movimientos odiantes, si se quiere. Bueno, pensar en qué punto esa pulsión que yo quiero discutir, también la tuve yo. ¿Y qué hice yo en todo caso para no seguir esa pulsión, ¿no? Porque me parece que hay algo del orden del trabajo que tenés que hacer para no abandonarte a esa lógica. Y también me parece que igual muchas veces ese tipo de lógicas de sotanitos de las feministas siempre fueron, porque yo estoy convencida de que nunca fuimos hegemonía, entonces siempre a veces es mejor que te vigilen para que no te entregues a ese sotanito. A mí me da la sensación de que esta gente está desatada porque no los vigila nadie. En cambio, me parece que las personas, los homosexuales, las personas trans, las feministas, como nunca fuimos del todo hegemónicas, pudimos haber tenido sotanitos, pero siempre tenías a alguien que te limitaba el sotanito. Pienso en el kirchnerismo también, ¿no? Que también en un momento había sotanitos, pero siempre tenías ese gran ojo, ese otro que te decía, no, vos no podés tener sotanitos o te vamos a castigar por tener esos sotanitos. Y me da la sensación de que acá, en definitiva, es una cuestión de relaciones de poder, de que hay algunos agentes que tienen menos vigilancia y que, por lo tanto, se suelta más la cadena, ¿no? Esto lo digo porque a veces se plantea esta cuestión de los extremos son malos, ¿no? O todos somos odiantes. Y me parece que a veces esa reflexión, que no es la que hace Martín, porque Martín está planteando sotanito, justamente, no lo está poniendo en un pie de igualdad, pero me parece que a veces esa reflexión nos hace pensar o imaginar que supuestamente hay una ultraderecha, pero también hay una ultraizquierda que tiene el mismo poder. Y uno no estaría viendo qué sucede, porque si no la ventana de Overton no estaría tan corrida y las discusiones que tendríamos no estarían tan corridas. Pero de todas maneras me parece que está buena el señalamiento de Martín de, che, ¿es tan otro ese odio que nosotros señalamos? ¿No aparece también en nuestras propias prácticas? Sí, total. Yo igual justo como bien señaló la Inca, y gracias por el reconocimiento, yo particularmente siempre fui, yo decía que era de las girondinas, ¿viste? Porque mientras estábamos con el jacobinismo a full, la guillotina, lo loco,
yo no creo que por ser un ser moralmente superior, tal vez tenía más que ver con una formación jurídica. Yo soy abogada, pasé por la facultad, a mí la Constitución me encanta, me gustan las garantías constitucionales, ¿viste? Tendrás aprecio por la presunción de inocencia. Exacto, entonces esas cosas las tuve siempre y en pleno momento así más fervoroso, yo era una voz crítica con las cancelaciones, con los scratches y todo eso, pero era minoritaria y entonces también era unpopular opinion en su momento. Sí, además pasaba, acá en Buenos Aires fue muy famosa la cuestión de los scratches en las escuelas. En el Nacional a pibes y además entre pares. Pero lo hacía, digamos, eran las pibas que denunciaban a pibes que se habían sobrepasado en determinadas circunstancias, los echaban los pibes bajoneados que no sabían qué hacer. Y no era el profesor denunciado de abuso. No, eran pibes. Sí, no, eran pibes, eran pares. Entonces, ¿cómo tramitaba la escuela esa situación? Bueno, en un principio se resolvía como de las peores maneras. Me parece que después se fue trabajando de otro modo. Se te fue una generación en el medio. Sí. Muy dañada. Y posiblemente sí. Sí, seguramente. Pero ahí había algo de esto que ocurrió, que vos decís, bueno, en un momento de irrupción se resolvía mal, había una discusión de ese tipo, expulsabas a un pibe de la escuela en lugar de decir, che, escuche, pongamos en diálogo esto. Yo en dictadura hice el secundario y teníamos igual discusión de grupo porque nos había tocado una reforma para discutir, che, ¿qué hacemos con la macana que se mandó uno ahí? Que hubiese sido más lógico que se pueda poner en diálogo. Pero hay rigideces, además, del sistema educativo que le cuesta mucho cómo aloja toda esta transformación. Fíjate de lo que estamos hablando, de la transformación en cualquiera de los órdenes. Y esta escuela que sigue teniendo tan fuerte el origen normativo que tuvo, también le costó mucho cómo alojar, qué hacer con estos procesos que estaban ocurriendo en el seno de la propia escuela. Y me parece que es de los movimientos que toman una fuerza como se tomó en ese momento, que hubo una parte que jugó una postura como muy punitivista. Hay una discusión que la vivo yo en tal caso también por mi función, que tiene que ver con los familiares de víctimas de femicidio. Y bueno, a veces es difícil cuando vos tramitás desde el dolor, y cuando alguien desde el dolor de lo que le ocurrió y lo irreparable como es el asesinato de una hija, desde ese dolor pensás, bueno, hay caminos como la ley Micaela, que te dice trabajemos en la prevención, en el cambio cultural, en que las instituciones Estamos en presencia de una abogada. Se modifiquen, o tenés el otro. El gran viraje del sistema jurídico moderno, estamos en presencia de una abogada y de una Foucaultiana. El gran viraje del sistema de justicia moderna es justamente que la justicia no pasa por la víctima. Porque si pasa por la víctima, se va a acercar prácticamente siempre, peligrosamente, a la venganza. Sí. Pero es que le tocaría a uno también. Si te dejan a vos la potestad al minuto que te robaron el celular... Es que vos te das cuenta que... Justamente mirá, no pasa por la víctima. Hace poco estuve en España y estaban con el caso Rejona full, ¿viste? Y estaban... y yo fui y dije, total, me voy en 3 días, tiro mi unpopular opinion, ¿qué pasa? Y le dije que la revancha no era buena consejera. La revancha tiene un dulzor seguramente, ¿no? Al principio, pero que seguramente no iba a ser buena consejera. Le tiré unas cosas que igual yo vengo diciendo desde hace años acá también, y agarré bomba de humo y me fui. Pero lo que también sentí es que había algo de ganas de que alguien viniera a decir algo parecido a eso. Como que algunas me miraban como diciendo, ay, menos mal que alguien se animó a decirlo, porque total viene y se va en 3 días. Pero sentí que se podía romper en una especie de espiral de silencio. Hay momento, Martín, de la revolución donde, digamos, gana Robespierre, porque es más divertido cortar la cabeza con una guillotina. Sí, porque también hay años, porque también no quiero ser abogada ni siquiera del santo, abogada del santo, pero digo, también hay... situaciones o momentos de silenciamiento, de injusticias que se acumulan, donde también el silenciamiento y el propio estado de aceptación de las cosas
genera que las personas también sientan que no hay muchos lugares de justicia más que ese, ¿no? Sí, bueno, claro, uno de los... Digo, el problema del escrache, luego, no hablo de los escraches generales, pero digo, situaciones en donde personas han denunciado, han planteado, etcétera, y han sufrido ellas, por ejemplo, que las echen del trabajo, ¿no? Entonces también me parece que ahí hay situaciones que son una suerte de efecto de un montón de zozobras que van generando ese lugar. Yo creo que la para revancha- comprenderlo, ¿no? Para comprender sí, los sí. Comprender procesos. uno comprende, No, no es que no comprendamos, eso. pero podemos cuestionar eso que Sí, comprendemos. totalmente, Porque si totalmente. lo hemos podido sostener como sociedad, estoy usando el colectivo de la sociedad, obviamente es una generalización, si lo hemos podido sostener respecto de los represores de la dictadura, no veo No, por qué no se totalmente. debería sostener en todos los casos. Bien, bien. Bueno, respecto a los represores de la dictadura, te cuestionan que sigan en cárceles comunes. Y nosotros vamos a defender que estén en cárceles comunes porque no cometieron delitos como el común de los delitos, sino que fueron delitos de lesa humanidad. Y usaron todo ese poder extremo para, por eso decimos, presos condenados y por cárcel común y tuvieron todas las garantías de proceso. Pasó por la Exacto. justicia, Y exactamente. pasaron por la justicia. Bueno, hay desde los discursos de esta extrema derecha negacionista del terrorismo de Estado que nos ponen en cuestión No eso. lo niegan, Porque lo dicen, reivindican. lo reivindican, pero además dicen que nosotros nos sobregiramos y no estamos garantizando. Bueno, el 2x1 tuvo esa lógica. Decir, démosle el 2x1 y ahora la quieren para el planteo de las prisiones domiciliarias. Y nosotros decimos, no, acá vos no estás juzgando los delitos comunes y están cumpliendo una condena de crímenes de lesa humanidad. Ahora, volviendo un poco a la crítica o autocrítica incluso de ciertos modos feministas, tal vez un poco medievales o jacobinos, como quieras, a mí me parece que es importante revisarlo, sobre todo con una clave para adelante, porque si no, ¿viste? ¿Para qué? ¿Qué sé yo? Para echarnos la culpa y a quién sería funcional eso, ¿no? Entonces, lo digo, pero porque a partir de unas cositas que yo dije en una entrevista con Siete Casa y Tenenbaum sobre esto mismo, como que me cayeron por todas partes. Sin escucharla probablemente, ¿eh? que son las condiciones. Bueno, Tenía habiendo escuchado el razón, corte. Martín, el de cortecito. Habiendo escuchado el corte, pero incluso con el corte, ¿no? Las críticas eran, no, lo tendría que haber dicho antes, todo boludeces, porque en el fondo, si yo lo tendría que haber dicho antes, estás de acuerdo, entonces, ¿qué problema hay con que...? Además de que, ¿qué sabe? Siempre me fuiste siguiendo el pensamiento. No te Sí, escuché, cambié de- ¿viste? No te escuché. Claro, no te No te escuché. escuché, ¿Y por qué vos me escuchás todos los días? Claro. ¿Cómo es? Y por otro lado, si hubiese cambiado de opinión, ¿estaría mal o está bien cambiar de opinión? Forma parte de la dinámica de un pensamiento. Bueno, pero más allá de eso, creo que lo que es interesante es por qué pensar en estas cosas, por qué planteárselas, por qué hacer una autocrítica. Y tiene que ser para una clave para el futuro, que no sé exactamente cuál es, pero que tiene que ser para pensar para adelante. Porque vos recién decías, Martín, por ejemplo, una generación perdida tal vez, ¿no? Me parece fuerte. Camada, no sé. Pone, generación. me parece que por ahí Y muy de la- mucho y muy es de la es ciudad de ponernos además Buenos una Aires. responsabilidad muy grande. Es un pensamiento muy porteño ese. ¿No pasó en la escuela, ¿Por qué? en colegios del ¿Por qué? interior? No mucho. Pues no, yo recuerdo un para- adolescente que se suicidó, creo que en tu ciudad. ¿En Bariloche? Mirá. Creo. Perdón la imprecisión. Pero no me parece que haya sido un fenómeno tan generalizado en todo el país ese y creo eso, digo, me parece que hay que pensar en tal caso, es cierto, Rita Segato dice que nosotros tenemos un exceso de fe de Estado, un exceso de fe legal, que creíamos que tanto con mucha de la discusión del feminismo venías tan atrás, pongamos de la democracia para acá, del 83 para acá, que se discutió mucha transformación legislativa y eso nos hacía creer que por esos cambios y en ese exceso de fe lo resolvés. Cuando en realidad, para mí, volvemos a que en realidad lo que necesitamos es dialogar más qué pasa con estas cosas, cómo se transforma, cómo logramos ámbitos en lo laboral, en lo deportivo, en cualquiera de En los barrios lugares populares. donde desarrollemos nuestras prácticas para decir, che, ¿qué hacemos con estas conductas? ¿Podemos pensar juntas qué hacemos con esta conducta? ¿O traemos la ley, traemos que va a tener una interpretación, depende de dónde esté? Para mí, lo que ayuda a transformar esto es cuando podemos y apostar a que podamos hacerlo con los varones. Apostar a que no solo lo hagamos nosotros, sino que también podamos pensarlo con los varones. Esa para mí es la clave para el futuro, que en todo caso los
futuros feminismos, como sea que se den, va a tener que ser mucho más inclusivo todavía. Es decir, que incluya a los varones en el pensamiento, en la acción, en lo que sea. Y no que los excluya, que esto creo que fue, si tuviera que buscar un error, encontraría solo ese. Y al mismo tiempo quiero decir que más allá de los scratches y de esta parte cancelatoria, y sobre todo, más que la cancelatoria, la excluyente, yo creo que queda un saldo positivo en cuanto a la forma en la que nos relacionamos entre varones y mujeres. Creo que después de todo eso, que fue un lío, es mucho más difícil ser un hijo de puta con una mujer ahora. Es más difícil abusar de tu poder en tu ámbito laboral, en la universidad, ya no va. A pesar de todo lo que... Y además, a pesar de toda la batalla cultural que estamos dando ahora, que pareciera que están ganando los hijos de puta, que está ganando el libertarismo, todo, me parece que hay un sedimento que es positivo. Que creo que nos relacionamos con mucho. esa Yo nota- recién, y tomando un poco lo que decías vos, a veces tenemos un exceso de... Yo soy cordobesa, ¿no? Pero tenemos un exceso un exceso de porteñocentrismo, ¿no? Entonces, muchas veces lo que pasa acá pasa y lo extrapolamos a cualquier lugar del planeta. Nosotros trabajamos con barrios populares, imagínense si ya ser diversa o diverso en la ciudad de Buenos Aires es complicado, en un barrio popular, el conurbano bonaerense, es un poquito más complicado. Y el tema de los feminismos y lo que entienden muchas mujeres por el tema de la defensa del feminismo. A ver, el chabón es el que me banca. Bueno, me lo tengo que... Y ese cambio cultural de no me lo tengo que bancar, no está bueno, no tiene el derecho de... Y entonces, hoy encontrar mujeres que te dicen, no, yo lo que estoy padeciendo es violencia económica, en el corazón de la cava de Villa Fiorito. Y digo, pucha, vamos bien. Algo quedó. Algo quedó. Entonces, no todo está perdido en esto que decías vos, pensemos a futuro. Hoy, muchísimas niñas, sobre todo, pelean por derechos y hablan de cuestiones que a veces interpelan a los mismos docentes, a las mismas docentes y a sus compañeritas y a sus compañeritos de las escuelas primarias también. Nosotros laburamos mucho con el tema de las niñeces trans en escuelas de toda la provincia de Buenos Aires. Y es, wow, el tema. Porque, bueno, la ideología de género que ahora está totalmente prohibida. Y muchas veces son mamás o papás quienes nos llaman y nos dicen, che, mira, me pasa esto. Y yo quiero respetar la identidad de mi hija o de mi hijo. ¿Y cómo hago? No sé que no puedo contar más con la escuela. Y no contar más con la escuela en un barrio popular o en un pueblo pequeño o en una ciudad alejada de la ciudad de Buenos Aires es un conflicto muy serio. Porque no contás con la escuela. ¿Y cómo haces? Ni hablar de si una niña o un niño cambia su identidad de género y su nombre, hacer respetarlo en la escuela y demás. Entonces, me parece que muchas veces lo ponemos en un nivel demasiado académico, si se quiere, y no nos tenemos que jamás, nunca, desde los feminismos, olvidarnos de los barrios y trabajar muchísimo en los barrios populares. Porque si no quedan discursos muy grandilocuentes y en el día... Nos pasó, por ejemplo, que estábamos buscando asistencia, entonces nos ofrecían ir a hacer las denuncias judiciales y la piba nos mira y me dice, mira, a mí me violaron hace 15 años, el tipo ya no sé si vive, pero yo todavía sigo padeciendo eso. Mi hijo tiene la cara de mi violador, que obviamente era un familiar directo. No necesitaba una abogada, necesitaba otras cosas del Estado. Y entonces por ahí a veces tenemos que escuchar un poco más, ¿no? Quiero finalizar preguntándoles a cada uno algo que amen, algo que odien y un chivo. Cada uno, a ver, puede ser una causa, un libro, puede ser una obra, puede ser un discurso, una palabra, o sea, lo que se les ocurra. Algo es todo, el Aleph. Cualquier cosa puede salir de ahí. Algo que amen, algo que odien y un chivo. No sé quién quiere empezar. María Laura. Algo que odies. Es como Bueno, pero puede ser una haber estado charlando al cohete. Claro, 2 horas. pero puede ser una comida, puede ser una palabra, puede ser un equipo de fútbol, cualquier cosa. A ver,
algo que uno tiene un sentimiento muy contradictorio es la discriminación. Es algo que personalmente, digamos, me irrita y me irrita muchísimo. La negra aquella o cualquier tipo de discriminación, no solamente estoy hablando de la identidad sexual o orientación de género. Eso creo que es algo que me fastidia mucho y podría llegar a decir que me genera odio. Algo que amo es la actividad, la actividad comunitaria, el trabajo en equipo, el poder laburar en los barrios populares. Yo soy docente universitario y poder llegar con la universidad a los barrios populares y que los barrios populares vengan a la universidad y que se encuentren y que vean que son, como decía Julia hace un rato, son todos iguales. Más igual, menos igual que otro, pero somos todos iguales y tengo el mismo derecho de entrar a la universidad que cualquier otra persona. Y el chivo, bueno, obviamente es que nos apoyen cada vez que estamos haciendo estas campañas en defensa de no perder nuestros derechos, de reconquistar las cosas que nos han ido quitando. Yo creo que nos está haciendo, esta gestión nos está haciendo algunos daños que esperamos que no sean irreparables, que los podamos reparar. Bien. Entonces, Bien, gracias. Martín, ya sé qué vas a decir. Sí, claro, de hecho se te escapó una pista, ya te escuché y dije, claro, voy a ir por ahí. Ay, solo una cosita muy breve que también, porque quedé dando vueltas a la comunidad y el nosotros, que es que la comunidad no es solamente de nosotros. Claro que uno tiene sus límites de con quién está dispuesto a hablar o no, pero también me parece que ha ido a parar a las redes con lo difícil que se ha vuelto hoy por hoy. No está determinado por las tecnologías no lo determinan, pero hoy por hoy lo hacen preponderar. Es muy difícil hablar ahí. No imposible, pero es muy difícil intercambiar ahí, no en la comunidad de nosotros, en la comunidad de los que no piensan como nosotros. Igual nosotros no pensamos todos lo mismo, pero los que pueden pensar de un modo, en una disidencia más radicalizada con nosotros, no quiero decir, hay gente con la que no quiere hablar. La gente con la que no quiere hablar es con la que uno se termina entrecruzando en Twitter. Hasta que en un momento uno dice, ¿por qué estoy hablando? ¿Hablaría en un café con esta persona? ¿Hablaría en un pasillo con esta persona? ¿Por qué estoy hablando acá? Porque perdón el juego de palabras, la red enreda. Y uno se encuentra enredado a cada rato en situaciones en las que no se metería por fuera. Ahora, por fuera, generar con quienes no piensan realmente como nosotros, aunque nosotros no pensamos todo lo mismo, también comunidad en sentido de espacios de interlocución posibles. Lo pienso mucho en mi condición de docente. Y la tendencia que cuestiono y reviso en mí mismo de hace muchos años, a suponer que como estamos en una tal universidad y en tal clase, y hay un nosotros ahí y lo presuponemos, y esa presuposición es violenta. Es violenta. Y puede ser un espacio donde convivimos y hablamos e intercambiamos con los que no forman parte de ese nosotros y sin embargo es comunidad. Porque, por ejemplo, están en la universidad. No me parece bien que nuestras instituciones, ahora le hablo a Natalie porque sé dónde trabaja y ella sabe dónde trabajo, solo por eso se pronuncien, a veces tomen posición como si representaran a toda la comunidad universitaria, cuando no tienen por qué declararse institucionalmente representantes de toda la comunidad universitaria, que es diversa por definición, y donde podemos hablar con los que no son muy nosotros. Y a la vez, sí, están en nuestra misma comunidad. Lo cual va a ayudar a pulir los argumentos, a pulir y mejorar los argumentos. Si no estamos acordando todo el tiempo. Nosotreo. Sí. Mi chivo, Editorial Godot, donde han tenido la gentileza de publicar algunas cosas que yo mismo escribí, pero obviamente no es ese mi chivo, pero admiro y aprecio el trabajo que hacen. Está editando toda la obra, muchos de los libros del autor que voy a nombrar, no se conseguían, toda la obra de Gustavo Ferreira, que es uno de los mejores escritores hoy por hoy para mí en la Argentina, y mucho no se conseguía, lo están editando, ese es mi chivo. Amo y odio, amo a Boca, odio a River, y activo eso con una premeditación, que es una zona de mí, pero también de la vida y de la sociedad y del mundo, donde ser necio, ser obcecado, ser cuadrado, es finalmente inocuo. Hasta a mí por lo menos me ayuda a no proceder así en la política, en la ideología, en las discusiones de género. La parte cuadrada de yo todo bien y el otro todo mal, la canalizo ahí. Bien, me gusta. La canalizo ahí. Si ustedes me preguntan, ¿algún jugador de la historia del Club Atlético River Plate que haya sido valioso? No, ninguno, yo no conozco a ninguno.
Me No mataste, conozco ninguno. esa calle no la tengo. Entonces hermano. esa parte necia, obcecada, yo soy el bien y el otro es el mal, la pongo en un lugar donde finalmente el fútbol no pasa gran cosa para me eso. gusta. Y a mí mismo me ayuda a no proceder así cuando se discuten otras cosas en las que es mejor no ser así. Bien, me gustó, me gustó. Juanfe, Cagó Martín. Amo a Racing, pero odio al fascismo. No tanto a Independiente. Mirá que Porque Independiente es un club de fundación cagó. socialista. te cagó. Sí, y no, Racing es complejo. No somos estudiantes, no somos, perdón, Gimnasia, ya que Y ahora estudiantes, campeón. el resentimiento de los 5. Pepa, que nos vemos otro día. No, creo que sí, amo a Racing, odio el fascismo. Entiendo también que los primos hay muchas cosas en común, por lo cual amamos las instituciones como lo son las asociaciones civiles, y creo que es una forma muy efectiva de poder entender cómo funcionan las instituciones de segundo orden en nuestra sociedad y que son muy importantes. Así que sí, amo a Racing y odio el fascismo Bien. por representar todo lo contrario. Bien, ¿y Chivo? Chivo, claramente postdata. Es un lugar hermoso que hemos podido lanzar este año y el cual, bueno, intentamos desde nuestro humilde espacio poder plantear discusiones largas y tendidas y no somos tanto de la política del reel, aunque claramente estamos sometidos a que nuestro crecimiento depende necesariamente de eso, pero entender que hay otros ritmos y otros momentos en los cuales se pueden discutir ciertas cosas y son espacios que nos guste o no, tenemos que aprender a copar y bueno, que por suerte puedo compartirlo junto a vos también, así que gracias por eso. Julia, amo, odio, Bueno, Chivo. a ver, amo la radio, amo a mi hijita, odio las grandes corporaciones. Y el chivo será esta librería, Medrano 707, que tiene muchos títulos también de ediciones Futurock. Y las caras Y de... no quería ser tan grasa de meter directamente el mío, por eso le quise dar el marco de primero la librería, después la editorial y finalmente este último lanzamiento de ediciones Futurock, que bueno, me dio mucho trabajo, la verdad, y también fue un momento de inspiración que creo que me lo dio un contexto agobiante y lo saqué por un lado. Y es mi primer libro, así que estoy contenta. Me ayudó Fabián Casas, que creo que es garantía también un poco de algo de calidad. Con Martín nos hemos cruzado en nuestro bar, La Orquídea. Y bueno, eso, que se compran todas las librerías y que ahí vengo a ofrecer un poco mi corazón. Qué lindo. Bueno, lo hemos dado todo, Estela. Todo, ¿Seguiremos el año que viene? No sabemos todavía. No sabemos, está todo ahí, pero ha sido un gusto realmente y bueno, esperamos que les haya gustado esta propuesta de discutir ciertas cosas urgentes con cierta pausa. Sí, la verdad que más gracias a ustedes que compartieron el último días de encuentro del 2024 y con la esperanza que el 25 nos dé otras oportunidades de pausa, de diálogo, de encuentros. Siempre es bueno, así que nos vemos Hasta luego. celebrando. Chao.